Boku no Hero el dragón del emperador 41-60 Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón, muchas gracias. 41 Izuku casi 7 años. All for One miró a su hijo. ¿Quieres ser un héroe? Preguntó, procurando que su voz no sonara desprecio. Tomura ya haría eso por él. Izuku asintió. Se dio cuenta de que su padre no lo aprobaba, pero se mantuvo firme. Sin que Izuku lo supiera, su padre maldecía en voz baja. El villano más importante del mundo conocía la admiración de su hijo por los héroes. Tomura lo tenía en muy alta estima y, aunque había durado varios años, creía sinceramente que su hijo la superaría con el tiempo. Izuku tenía casi 7 años y, al parecer, no. Esto exigía medidas más drásticas. No permitiría que otro miembro de la familia lo traicionara. Izuku, ¿sabes que fueron los héroes quienes atacaron? Preguntó Isashi con cautela, mientras pensaba en la mejor manera de manejar la situación. Su hijo asintió nuevamente y pudo ver que estaba tenso. All for One suspiró. Mi pequeño dragón, tu madre es quien no te apoyó, dijo con dulzura. Si le dijeras esto, lloraría, pediría perdón y nunca te dejaría hacerlo. Estoy dispuesto a apoyarte, pero quiero que sepas exactamente en qué te estás metiendo. Ser un héroe no es todo lo que se pinta. Aunque si sus acciones ahora hacían que Izuku decidiera que destruir la sociedad de los héroes se hacía mejor desde dentro, y que esa era su verdadera motivación para convertirse en héroe, entonces All for One cambiaría sus planes, pero dudaba que llegara a eso. Ante eso, Izuku parecía un poco confundido. Recuerda lo que sabes de la gente, dijo Isashi. Lo que has visto. La gente es cruel, dijo Izuku. Y temen lo que desconocen. All for One asintió. Eso aplica incluso a los héroes, añadió. Los héroes son simplemente personas. ¿Por qué no saben? Objetó Izuku. No te conocen. No lo hicieron y él tampoco estaba ansioso por hacérselo saber. Sea como sea, siguen siendo personas, dijo, antes de adoptar una mirada más contemplativa. Hay una verdad más que te he dicho, pero probablemente eras demasiado pequeño para darte cuenta. ¿Recuerdas tu primer día de colegio? Le preguntó a su hijo. Izuku frunció el ceño, estirando sus pecas mientras intentaba recordar. Había algo sobre los niños sin peculiaridades. Lo había, asintió Isashi. Pero también te llamaban simpatizante, añadió. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al recordarlo sin duda. Todo lo que ves ahora se repite en los adultos, susurró. Exactamente, se alegró All for One. Si Izuku recordaba eso con exactitud, se preguntaba si debería hacerle una prueba de memoria idética a su hijo. Sería mucho más fácil si Izuku la poseyera, en lugar de tener que buscar una peculiaridad para simularla. Los niños también suelen ser más honestos que los adultos. La crueldad que los adultos intentan ocultar o justificar, simplemente la cometen. Así que, si quieres convertirte en un héroe, Izuku, quiero que aprendas sobre las personas que protegerás. Aprende de verdad sobre ellas. Conócelas en sus peores momentos, conócelas en sus mejores momentos y conócelas como realmente son, sin nada que las oculte. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku. Isashi estaba contento. Su hijo no era tan arrogante como para precipitarse sin consideración. El año que viene te matricularán en otra escuela, una que no segregue a los niños sin peculiaridad, y te matricularán como tal, añadió. Los tiempos drásticos requieren medidas drásticas. ¿Qué hará eso? Jadeó Izuku. Te mostrará cómo es la gente en realidad. Y si quieres ser un héroe, debes saberlo. Lo sabía, Izuku aún no lo entendía del todo, pero lo comprendería. De una forma u otra. Último día. Exclamó Ochako antes de que empezara la clase. Sí. Minato repitió su sentimiento. Izuku simplemente se sentó allí y observó a sus amigos. Estaban tan felices. Porque no sabían. Pequeño dragón, ¿pasa algo? Preguntó Ochako cuando Izuku no aplaudió el final del año escolar. La pregunta lo hizo estallar en lágrimas y Ochako miró rápidamente a Minato. Negó con la cabeza. No tenía ni idea de por qué lloraba Izuku. Solo es verano, dijo Ochako. Ayudaré a mis padres, pero aún podremos vernos. Sobre todo por tu cumpleaños. Izuku negó con la cabeza. Sus labios temblaban mientras intentaba contener las lágrimas para decirles qué le pasaba. Me mudo, logró decir con voz entrecortada. ¿Qué? Preguntó Minato. Papá está trasladando el negocio a Niigata, explicó. ¿Cuándo?
Preguntó Ochako, mientras intentaba recordar dónde estaba Niigata. Su joven mente solo le decía que no estaba cerca de la prefectura de Mie. La semana que viene, les dijo Izuku. Había intentado argumentar que podrían mudarse igual de bien al final del verano que al principio, pero su padre había insistido en que, en cuanto terminaran las clases, se mudarían al otro lado del país. A Tomura no le importaba dónde vivieran. El mayor tenía sus juegos y eso era todo lo que parecía importarle. Kurohiri iría a donde le dijeran, al igual que Gigantomachia. Su padre había hablado con él y le había dicho que la mudanza se debía solo en parte a la necesidad de matricular a Izuku en una nueva escuela, pero sobre todo a que tenía nuevos negocios que atender en otro lugar. Explicó que normalmente pasaba varios años en cada lugar y que ya había estado en Mie bastante tiempo. De cualquier manera, no había discusión con él y se mudaban. Su padre había intentado hacerlo más emocionante diciéndole a Izuku que podía empezar con entrenamiento físico, ya que su entrenamiento de percepción espacial estaba al máximo de sus posibilidades por el momento. Habían pasado meses desde que Tomura lo había pillado por sorpresa, y el mayor ya no se esforzaba mucho. Menos mal, ya que Izuku creía no haber visto a Tomura con sus guantes últimamente. Ni siquiera jugando a sus juegos favoritos. Eso no cambió el hecho de que se estaban moviendo. Pudo ver que su respuesta había molestado a Ochako y Minato, pero antes de que pudieran decir nada, sonó la campana. Minato parecía desgarrado. Tenía que ir a su aula. Seguiremos siendo amigos, dijo a modo de despedida. Ochako miró a Izuku después de que se fuera. Lo haremos, pequeño dragón, repitió con fuerza. Y también podemos escribir y llamar. No estaba segura de si Izuku tenía teléfono. No importaría porque ella no lo tenía, pero podría conseguir el número de su padre y llamarlo desde el teléfono de uno de sus padres. Izuku asintió, y Ochako se alegró de verlo un poco más aliviado. Ya harían que algo funcionara. Ted, todo esto es culpa tuya. Izuku se sobresaltó al oír ese siseo. Sus ojos verdes se abrieron de par en par al ver a Tomura de pie en la puerta. No es mi culpa, objetó. Había estado trabajando en su cuaderno. Lo es. Insistió el chico mayor. Si no quisiera ser un héroe, nada de esto estaría pasando, gruñó la frase, mirándolo fijamente entre los dedos de la mano que le cubría el rostro. Yo no pedí mudarme. Replicó Izuku con brusquedad. No pidió cambiar de escuela ni alejarse de sus amigos. Acabo de recuperar todo de esa estúpida incursión de héroes y ahora tengo que mudarme otra vez. Continuó despotricando Tomura. Tengo que empacar y desempacar, y nunca más podré encontrar nada. Izuku ya había empacado su habitación. La incursión, que su padre le había explicado que provenía de héroes que temían lo mismo que él, aunque Izuku no estaba seguro de cómo funcionaba, ya que su padre era empresario, pero sabía que no sabía todo lo que hacía, le había facilitado el proceso de empacar. No había sido tan exigente como Tomura al tener que reponerlo todo. Kurohiri le había dado algunas cajas y bolsas blandas. Había guardado su ropa en las bolsas y los libros en las cajas. El hombre brumoso había dicho que se encargaría de la cama, la silla y el escritorio que había en su habitación. Como ya había limpiado todo, salió a la sala común que habían acondicionado para poder trabajar en su cuaderno. Podrías desempacarlo con cuidado, sugirió Izuku. Supo que había sido un error en cuanto pronunció esas palabras. Los ojos dorados de Tomura brillaron, y el otro chico se abalanzó sobre él. Izuku se deslizó de la silla antes de que se desintegrara. Su cuaderno estaba aferrado a su mano y sentía las páginas crujir bajo su agarre, pero no iba a dejar que Tomura cogiera otro. Izuku esquivó a la izquierda y tuvo que saltar a un lado mientras Tomura gritaba y blandía la mano derecha, agitándola mientras intentaba golpear algo. Por suerte, Izuku estaba lo suficientemente lejos como para que el chico mayor fallara. Izuku se lanzó hacia adelante, concentrándose en la puerta. La distribución de este lugar era ligeramente diferente a la anterior. Era similar. Tenían cocina, bar y sala común, pero había más espacio entre ellos. Pensó que Kurohiri estaba empacando la cocina. Oyó el grito de Tomura a sus espaldas, lo que hizo que Izuku acelerara aún más. Corrió por el pasillo. Tomura le pisaba los talones. No es mi culpa, gritó Izuku. Lo es. Gritó Tomura. Izuku se estrelló contra la pared de la derecha cuando la mano con garras de Tomura pasó por donde había estado. El pulgar del chico mayor se enganchó en su camiseta, pero Izuku no tuvo tiempo de preocuparse. Se arrastró por el suelo antes de levantarse de nuevo. Sintió el tirón en su camisa, pero no se detuvo. Tomura huyó. «¡Maldito bastardo!», gritó.
Izuku siguió corriendo por el pasillo. Podría haberle quitado el don a Tomura, pero sabía que no debía. Su padre le había dicho que a la gente no le gustaba la idea de perder su don. Izuku nunca les había preguntado a sus amigos, pero sí había hablado con Kurohiri al respecto, y el hombre de la niebla le había dicho que era lo peor que podía hacer, así que intentó evitarlo. Normalmente podía apartar a Tomura usando Kaeli Imperium, pero necesitaba un momento para concentrarse y el otro chico no le daba tiempo. Izuku irrumpió en la cocina y miró a su alrededor frenéticamente. Se le encogió el estómago al darse cuenta de que Kurohiri no estaba. No sabía dónde estaba el otro hombre, y sabía que su padre no estaba allí. El único otro lugar donde podría haber gente era el bar, pero para llegar allí, tendría que superar a Tomura de nuevo. Y eso era improbable. Izuku sabía que al otro chico tampoco le importaría. Se apoyó contra uno de los armarios y aprovechó para atraer sus dones. Si mantenía la cara hacia Tomura, podría usar aliento de fuego para alejar al otro chico. Izuku escupió una pequeña llama a modo de advertencia. Eso no te salvará, gruñó Tomura. Tenía las manos delante, con forma de garras. Excepto que su pulgar derecho colgaba en un ángulo extraño. Tomura, tu mano. Izuku gastó su valioso aire. No voy a salvarte. Pero, Tomura gruñó y se abalanzó de nuevo. Izuku tuvo suficiente espacio para esquivarlo y la puerta del armario contra el que se había apoyado se convirtió en polvo. Respiró hondo y lanzó una llamarada hacia Tomura. Podía controlar el calor de la llama y no la había calentado demasiado. Kurohiri se enfadaría si lastimaba a Tomura. El chico mayor apagó las llamas. No puedes hacerte el héroe contra mí, gruñó. No pretendo ser un héroe. Objetó Izuku, pero sabía que Tomura no lo escuchaba. El chico canoso arremetió de nuevo, extendiendo la mano derecha. Izuku se estremeció, pero sintió una punzada de pánico cuando Tomura corrigió su puntería. No iba a escapar. Agarró su don, antes de agarrar el don gris del chico mayor, incluso mientras sentía la mano de Tomura agarrándole el brazo. Izuku se congeló. Tomura se congeló. No pasó nada. Izuku miró su brazo. Tomura lo agarraba y tenía la piel blanca por la presión. Tenía todos los dedos abajo, pero, casi suspiró aliviado antes de darse cuenta de que mejor no hacerlo. El pulgar, que se había enganchado antes en su camiseta, colgaba, lo que significaba que no le tocaba el brazo. TCH. Gruñó Tomura y antes de que pudiera acercar su mano izquierda para tocarlo, Izuku tiró del don que había agarrado. Sin embargo, Tomura retrocedió, soltando el brazo de Izuku antes de dar un paso atrás. Dámelo. Exigió el chico mayor. Izuku lo fulminó con la mirada un instante, imaginando lo que haría Tomura. El intento fallido de desintegrarlo pareció haberlo calmado. Sus ojos amarillos seguían brillando, pero con un brillo más controlado. Aún así, Izuku tiró de Kaeli Imperium antes de devolverle el don gris de Tomura. El chico mayor pareció temblar por un instante mientras permanecía inmóvil. Es tu culpa, siseó Tomura antes de alejarse. Izuku lo vio irse, sin atreverse a respirar, y cuando oyó al otro chico cerrar de golpe la puerta de su habitación, respiró hondo mientras se deslizaba hasta el suelo. Ni siquiera le importó el polvo que se levantó a su alrededor desde la puerta del armario destrozada. No era su culpa que se mudaran y no intentara ser un héroe con Tomura. El otro chico debería estar agradecido de no haberse comportado como un héroe. Había jugado los juegos que Tomura le había prestado y esos héroes siempre mataban al villano. Si él era el héroe, entonces Tomura era el villano, y que él matara a Tomura era lo normal en esos juegos. Pero el juego no era la realidad e Izuku sabía que los héroes de hoy no eran los dechados de luz que se presentaban en los juegos. Eran buenos, pero seguían siendo humanos. Izuku echó la cabeza hacia atrás. No es mi culpa. Izuku tiene 7 años y algo más. Y como seguramente ya lo habrán notado, tenemos un estudiante de intercambio. Por favor, hagan que se sienta bienvenido, clase, dijo la señorita Semai, mirando a su clase antes de mirar a Izuku. Izuku, preséntate, por favor, indicó. Izuku asintió. Estaba ansioso por volver a la escuela. Después de la mudanza, el verano había sido aburrido. Tras su enfrentamiento, Tomura se había mostrado distante. Donde antes habrían pasado tiempo juntos, el mayor se aseguraba de casi nunca estar en la misma zona que él. Era como si Tomura viviera con un horario completamente diferente. Kurohiri lo había notado, pero no hizo ningún comentario, y su padre simplemente los miró a ambos, pero no dijo nada. Sin embargo, Izuku sospechaba que le había dicho algo a Tomura. Eso significaba que, tras la mudanza, el verano se había hecho eterno.
Cualquier idea que Izuku tuviera de que estar en un lugar nuevo sería más emocionante se desvaneció rápidamente. Había visto la televisión para ver las peleas de héroes y había anotado cada don, pero incluso eso se volvió aburrido. Practicó con su padre y, aunque sentía que había más cosas que aprender con Kael y Imperium, sentía que le faltaba algo vital. Su padre le había dejado practicar con algunos dones nuevos e incluso practicar el suyo. Había podido quitarle 5 dones a su padre a la vez y devolverlos desde una distancia de 10 metros. Su padre estaba contento, pero le indicó que necesitarían más voluntarios para que Izuku practicara quitarle dones a varias personas y devolverlos. Cuando Izuku le preguntó por qué practicaba esto, aunque la gente odiaba que le quitaran su don, papá le pidió al Dr. Garaki que le explicara que asegurarse de dominar su don le aseguraba estabilidad. No estaba del todo seguro de qué significaba eso. Así, el verano se alargó hasta el punto de que empezar la escuela era un pensamiento maravilloso. Izuku sonrió radiantemente a la clase y les hizo una reverencia. Me llamo Izuku Kawa, dijo. Papá le había explicado que después de la redada, por seguridad, debía usar otro nombre y que sus papeles habían sido alterados. Me gusta la ciencia, añadió. ¿Y tu peculiaridad? Preguntó la señorita Semai. ¿Maestro? Preguntó Izuku. Dile a todos cuál es tu peculiaridad, ordenó. No tengo, dijo Izuku. Para aprender sobre la gente, papá decía que tenía que fingir que no tenía. No estaba seguro de qué aprendería, pero confiaba en su padre. Oh, exclamó la señorita Semai. Oh, pues tome asiento. Zakuro le mostrará el lugar durante el almuerzo, añadió. Izuku asintió y se dirigió al escritorio vacío, ignorando los susurros. Era el primer día de clases y se imaginaba que muchos de sus amigos tenían mucho que contar. Si hubiera estado en su antigua escuela, habría estado susurrando con Ochako y Minato. Sacó su cuaderno y su estuche, y colgó su mochila en el gancho. La clase comenzó con la señorita Semai repasando el horario previsto. Izuku prestó atención para identificar cualquier diferencia con su antigua escuela. Afortunadamente, no parecía haber ninguna y las clases continuaron hasta la hora del almuerzo. Izuku miró a su alrededor, intentando identificar a Zakuro, a quien la señorita Semai le había dicho que le enseñaría los alrededores. Notó que un par de compañeros lo miraban y les dedicó una sonrisa y un breve saludo. Finalmente, un chico de pelo negro se acercó. Terminemos con esto de una vez, dijo. Hola. Lo saludó Izuku. El chico suspiró e Izuku se preguntó si había tenido una noche inquieta. Vamos, novato, dijo, indicándole a Izuku que lo siguiera. Izuku se levantó y empujó su silla bajo el escritorio antes de seguir al chico que supuso era Zakuro. ¿De verdad no tienes ninguna peculiaridad? Preguntó Zakuro. Sí, admitió Izuku. El chico volvió a suspirar y se abrió paso entre los pasillos abarrotados. Estamos en el ala oeste. Eso es para los 3 primeros años. El año que viene nos trasladaremos al ala norte para cuarto y quinto año, dijo con voz monótona. Izuku agradeció no haber hecho más comentarios sobre su condición de no tener don. Observó a los estudiantes. La mayoría vestía uniforme, pero de vez en cuando veía a un estudiante con un don mutante, al que el uniforme no le quedaba bien o le resultaba incómodo. Era fascinante. Los dons eran diferentes a los de su antigua primaria, e Izuku sabía que empezaría un nuevo cuaderno en cuanto llegara a casa con sus observaciones. El ala este tiene el salón, la cafetería, los laboratorios y las aulas de sexto año, explicó Zakuro. ¿A dónde vamos? Preguntó Izuku. La cafetería, respondió Zakuro como si fuera obvio. Ya tengo mi almuerzo, dijo Izuku. No lo sé, dijo Zakuro con un grudido. Mira, el baño está por allá, dijo, señalando vagamente hacia el pasillo. Ya lo solucionarás, añadió, y se marchó. Izuku parpadeó, pero tuvo la suficiente presencia de ánimo para apartarse del pasillo. No era así como había imaginado que irían las cosas. Miró a su alrededor. Zakuro había desaparecido entre la multitud de estudiantes. Izuku negó con la cabeza y recorrió el pasillo con la mirada antes de suspirar y volver al aula. No habían ido muy lejos, así que podía deducirlo. Se mantuvo a los lados del pasillo y regresó a la sala. Izuku entró y regresó a su escritorio. Su mochila seguía colgada allí, así que se deslizó de nuevo en su asiento para sacar su almuerzo. Había algunas personas comiendo en la sala, pero pensó que la mayoría probablemente habían salido. Después de todo, hacía buen tiempo. Frunció el ceño mientras rebuscaba en su mochila. Kurohiri había puesto su bento, pero no lo notaba.
Cogió su mochila del gancho y la puso sobre el escritorio antes de abrirla bien. Había 2 cuadernos más y un libro de texto. Sus lápices estaban allí y nada de Bento. Izuku sintió que fruncía aún más el ceño. Sabía que había estado ahí. Lo había visto. Se oyó una risita desde la puerta. Izuku levantó la vista, pero solo vio la sombra de un estudiante que pasaba. No debería haberlo dejado así, sin peculiaridades. ¿Qué? Preguntó Izuku, mirando a su alrededor, intentando determinar quién había hablado. No conocía lo suficiente a los de su clase como para identificar la voz, pero le dio una idea de lo que había sucedido. Alguien le había quitado el almuerzo. Izuku frunció el ceño y empacó su mochila. Si le habían quitado el almuerzo, ¿qué más le habrían quitado? Y luego regresó al pasillo. Tenía que hablar con la señorita Semai. Solo al llegar al pasillo, Izuku se dio cuenta de que no sabía dónde estaba la sala de profesores. Lo pensó un momento, intentando deducir dónde estaría. Probablemente no estaba en esta ala, pensó Izuku. Si los 3 primeros años estudiaban en esta ala, solo habría aulas allí. Eso significaba que tenía que estar en el ala norte o en el ala este. ¿Qué había dicho Zakuro? El ala norte albergaba las aulas de 4º y 5º año, y el ala este albergaba el salón de actos, la cafetería, los laboratorios y las aulas de 6º año. La sala de profesores probablemente estaba en el ala norte, pensó mientras bajaba las escaleras. Una vez en la planta baja, Izuku miró a su alrededor. La multitud se había disipado cuando todos se acomodaron para almorzar. Se dirigió a lo que creyó que era el ala norte y recorrió el pasillo, mirando a su alrededor con curiosidad. No era muy diferente del ala oeste. Los pasillos eran los mismos y bajó por el de la planta baja. La sala de profesores probablemente estaba en este nivel, ¿verdad? El problema era que no podía ver ninguna puerta ni señal y los pocos estudiantes que vio estaban apurados o ya estaban hablando con sus amigos. ¿Qué tenemos aquí? Izuku se giró al oír la voz y vio a una chica rubia mirándolo. Llevaba el pelo recogido en 2 coletas desordenadas que se enroscaban sobre sí mismas. Izuku no era un experto, pero pensó que las coletas eran resultado de la caída de los moños. Busco la sala de profesores, le dijo. ¿Podrías indicarme cómo llegar, por favor? La chica se apartó de la pared donde estaba apoyada y caminó hacia él. Izuku se quedó quieto mientras ella lo rodeaba una vez, mirándolo desde todas las direcciones. Bueno, no eres de primer año, dijo. Soy un estudiante transferido, explicó Izuku. Por eso no sabía dónde estaba. ¿Qué me vas a dar por mostrarte? Preguntó ella. Izuku parpadeó. ¿Por qué necesitaría darle algo? Ya lo sé. Puedes invitarme a almorzar. Anunció. No tengo dinero, le dijo Izuku. Entonces puedes compartir tu almuerzo conmigo. Izuku la miró con cara de pocos amigos. Me lo robaron, pero lo compartiré contigo mañana, le hizo la contraoferta. Estaba bastante seguro de que podría convencer a Kurohiri de que llevara más. Sus ojos amarillos se entrecerraron. Bastante bien. Pero quiero carne de res. Carne poco hecha, ordenó. Izuku asintió. Me llamo Izuku Kawa, se presentó. Himiko Toga, dijo su propio nombre. Ahora sígueme, añadió, saltando por el pasillo. Gracias, dijo mientras lo seguía. No estaba lejos. Himiko lo condujo hasta el final del pasillo y salió por la puerta del fondo. Había otro pasillo pequeño e Izuku pudo ver el letrero que decía sala de profesores al fondo. ¿Qué hace aquí? Preguntó con curiosidad. No quieren tratar con nosotros, dijo Himiko encogiéndose de hombros. Lidiar con Tomura significaba que Izuku sabía que no le correspondía decirle a Himiko que tratar con alumnos era tarea de un profesor. En cambio, la miró. ¿En qué clase estás? Preguntó. Para mañana, explicó. 4C, dijo ella. Estoy en el 3A, le dijo conversacionalmente mientras se acercaba a la sala de profesores. Antes de que pudiera tocar la puerta, Izuku escuchó voces elevadas. ¿Por qué nadie me avisó que me tocaría una estudiante con discapacidad? Se quejó la voz a gritos. Era una que Izuku reconoció, aunque solo había tenido medio día de clase. La señorita Semai. La voz que respondió era masculina pero no pudo escuchar las palabras. ¿No debería ser un problema? Gritó la señorita Semai en respuesta a lo que dijeran. Va a ser un problema tremendo. ¿Tú? Himiko le preguntó a Izuku. Los ojos de Izuku estaban abiertos. Quería negar con la cabeza y decir que no, pero sabía que se refería a él. Es frágil. Continuó la señorita Semai.
Nuevamente la voz masculina respondió y aunque podían escuchar el tono conciliador, las palabras exactas eran demasiado vagas para entenderlas. Se oyó un golpe en la sala. Sonó como si algo golpeara una mesa. No voy a lidiar con esta mierda ahora. Gritó la señorita Semai. Y antes de que Izuku y Miko pudieran moverse, se oyó un pisotón y la puerta de la sala de profesores se abrió de golpe con fuerza. La señorita Semai apareció en la puerta y entró antes de verlos. Izuku. Gritó de nuevo. Y Miko se rió e Izuku pensó que también escuchó risas desde el salón de profesores. Señorita Semai, saludó Izuku a su maestra. ¿Hay algún problema, querido? Preguntó con voz demasiado dulce. De repente, Izuku no quería decírselo, pero sabía que tenía que decir algo. Mi bento ha desaparecido, dijo. No quería acusar a Nana de robárselo. ¿Estás seguro de que lo traías? Preguntó la señorita Semai. Habría sido una mañana agitada para ti, llegando a una nueva escuela, le insistió. Seguro que estaba en mi mochila, respondió Izuku, mirándola con seriedad. Kurohiri no se olvidaría de guardarla. La señorita Semai dijo algo, pero fue demasiado bajo para oírlo. Toma una ficha para la cafetería, dijo, y le ofreció una pequeña ficha de plástico. ¿Pero qué hay de la caja? Preguntó Izuku. Kurohiri siempre guardaba su almuerzo en la misma caja. Ven a buscar tu almuerzo, dijo ella, restándole importancia. Ya aparecerá. Y Miko volvió a reír, ganándose una mirada fulminante de la señorita Semai antes de que la maestra sonriera. Sé un buen estudiante de último año y acompáñalo a la cafetería, le indicó, antes de retroceder, cruzar la puerta y cerrarla. Y Miko volvió a reír. Vaya. ¿Qué hiciste? Preguntó emocionada mientras ponía una mano sobre el hombro de Izuku y lo giraba. Nada. Objetó Izuku. Debe haber pasado algo, le dijo Miko mientras salían nuevamente al pasillo del aula. Izuku suspiró. ¿Puedes acompañarme a la cafetería? Preguntó, deprimido. Sí, te pillé, dijo, e Izuku la siguió. No estaba tan lejos e Izuku descubrió que la cafetería estaba al otro lado del salón de actos. Las aulas están arriba, le dijo Miko. Puedes compartir mi almuerzo, ofreció Izuku. Era lo mínimo que podía hacer por ella, por ayudarlo. No, no lo necesito, respondió mientras Izuku le presentaba el vale y le entregaban un almuerzo básico. Suspiró mientras lo examinaba y luego buscó un sitio donde sentarse. La mayoría de las mesas estaban llenas, pero vio un pequeño espacio y se acercó, con Miko a cuestas. Creí que ya habías almorzado, novato. Izuku reconoció la voz de Zakuro, pero decidió que no valía la pena responder, incluso si todos lo miraban. Miko se rió. Deberías alejarte de él, continuó Zakuro, esta vez dirigiéndose a Miko. No querrás contagiarte, añadió. No es contagioso. Objetó Izuku. ¿Qué no es? Preguntó Miko. Sin peculiaridades. Respondió Zakuro por él. Oh, dijo Miko, con un tono de voz ligeramente confundida. Entonces Izuku vio algo brillante en sus ojos amarillos y asintió. Así que eso hiciste, rió. No es contagioso, repitió Izuku, mirando a Zakuro. Quería decir algo más, pero no quería arruinar sus posibilidades el primer día. Me quedo, dijo Miko. Me debe el almuerzo, añadió la explicación. Estarás mejor si, Zakuro murmuró algo, pero Izuku no lo oyó. Miko simplemente le mostró el dedo a su compañero y el chico retrocedió. No tienes que quedarte, le dijo Izuku. Ya tendrás tu almuerzo, añadió, sin poder disimular el enfado en su voz. Estoy bien, le dijo Miko, mirándolo a los ojos. Esto es divertido, añadió. Izuku suspiró. No fue divertido para él. Izuku mantuvo la respiración firme mientras exhalaba una pequeña columna de fuego. Parecía como si estuviera soplando cuentas en un collar, alternando entre llamas llameantes, pero aún pequeñas, y diminutas lenguas de fuego parpadeantes, casi inexistentes. Impresionante, mi pequeño dragón, elogió All for One a su hijo. Y lo decía en serio. El control de Izuku sobre Kaeli Imperium era casi perfecto si lograba producir esos efectos con su aliento de fuego. Izuku resopló, apartando la llama antes de que se apagara. Miró a su padre. Sé que si empujo aire hacia la llama, la apago, dijo Izuku, usando los términos que su padre había usado al describir los efectos, y si le retiro el aire, las llamas se hacen más grandes, añadió. Pero eso no tiene sentido, comentó. ¿Qué no tiene sentido? Preguntó Isashi. Izuku se dejó caer en la silla junto a la pequeña mesa preparada para ellos. Había una jarra de agua y 2 vasos encima.
La sala de entrenamiento era sencilla, con un cuadro de combate marcado y varias piezas de equipo alrededor. La mesa estaba allí para que su padre pudiera observar. El fuego crece con más aire, dijo Izuku, y cuando su padre pareció un poco confundido, añadió una explicación más detallada. Esta semana aprendimos sobre la composición atmosférica en la escuela, dijo. ¿Y qué aprendiste? Le preguntó a su hijo el hombre temido por el inframundo. El aire está compuesto principalmente de nitrógeno, oxígeno, argón, dióxido de carbono y otros. All for One asintió. Él ya lo sabía. También aprendimos sobre incendios en nuestros simulacros de evacuación, continuó Izuku. Hisashi asintió, evitando sonreír. Sabía exactamente a dónde quería llegar Izuku con esto. El fuego necesita oxígeno para arder. Por eso nos dicen que usemos mantas ignífugas en la escuela si podemos. Cortan el oxígeno del aire que llega al fuego. Izuku lo miró parpadeando. Por eso no tiene sentido que cuando uso Kaeli Imperium para impulsar el aire hacia aliento de fuego, se apague, y cuando lo alejo, sea grande. Solo tiene sentido si Kaeli Imperium no es control de aire, sino algo más. ¿Y qué crees que es? Le preguntó All for One a su hijo, con un inevitable tono de orgullo en su voz. Kaeli Imperium no es control de aire, es control de nitrógeno. Anunció Izuku. Así que cuando extingo el fuego, le inyecto nitrógeno y le corto el oxígeno, y viceversa cuando mi aliento de llamas se hace más fuerte. Hisashi levantó las manos y aplaudió. Bien hecho, mi pequeño dragón. Exclamó. Ya lo sabías. Lo acusó Izuku. Hisashi no pudo evitar sonreír mientras asentía. Claro que lo sabía, mi pequeño dragón. Pero es importante que puedas analizar tus propias peculiaridades. A veces no son exactamente lo que parecen. Izuku aceptó la explicación y asintió. ¿Debería cambiarle el nombre? Preguntó. Eso depende completamente de ti, le dijo Hisashi. Honestamente, no importaba cómo nombrara Izuku las peculiaridades que le habían sido otorgadas, ya que todas estaban absorbidas por su propia peculiaridad y esa seguía sin nombre. El rostro de su hijo se contrajo pensativo. ¿Kaeli Imperium significa control aéreo? Preguntó. Así es, confirmó All for One antes de que su hijo se pusiera a murmurar. Esperó unos minutos, escuchando distraídamente mientras Izuku debatía para sí mismo las ventajas de cambiar el nombre. No creo que sea necesario cambiarle el nombre, dijo Izuku finalmente. Dado que la peculiaridad es el control del nitrógeno, y este constituye aproximadamente el 80% del aire, llamarlo control del aire sigue siendo acertado. Hisashi asintió. Muy bien, mi pequeño dragón. Aunque ahora que lo has descubierto, creo que te mereces un nuevo don. ¿Qué te gustaría? ¿En serio? Preguntó Izuku incrédulo. En serio, respondió All for One. Sería bueno que Izuku empezara a absorber más peculiaridades. Estaba seguro de que al Dr. Garaki también le gustaría registrar su tasa de absorción. Y si Izuku se acostumbraba a absorber más peculiaridades, cuando finalmente le preguntara de dónde provenían, la conversación sería más fácil. Hasta el momento, Izuku no había mostrado la necesidad de adquirir peculiaridades compulsivamente, y eso, en lo que a Hisashi respectaba, era algo bueno, pero lo mantuvo practicando lo suficiente como para que, si sentía compulsión, ésta pudiera controlarse. Izuku se disolvió en más murmullos y Hisashi rió. Su hijo era tan lindo. ¿Qué? Preguntó Izuku ante el ruido. Antes de que te decidas, quiero enseñarte una cosa más sobre tu don, le dijo Hisashi. Izuku frunció el ceño. All for One se dio cuenta de que Izuku creía conocer bien su don, y así era. Pero nunca le habían hablado de una característica clave. Dame Kaeli Imperium. Te lo devolveré en unos minutos, ordenó. El hecho de que el rostro de su hijo se arrugara al instante mientras buscaba el don demostraba la confianza de Izuku. ¿Qué? El leve sonido de confusión le dijo a Hisashi todo lo que necesitaba saber. Sus ojos verdes lo miraron fijamente, exigiendo una explicación. All for One asintió para indicar que sabía lo que pasaba. Tu don es diferente al mío, explicó. Si conservas un don el tiempo suficiente, mi pequeño dragón, no podrás regalarlo. ¿Qué? Jadeó Izuku. Se fusiona con tu propio don, continuó Hisashi. Así que, antes de adoptar cualquier don, debes considerar cómo afectará a los que ya tienes. Izuku asintió lentamente, todavía pensando y luego bajó la cabeza cuando los murmullos comenzaron de nuevo.
All for One oyó algo sobre hacerlo más ligero para volar mejor, lo cual fue rápidamente refutado con algo sobre resistencia al fuego, antes de que Izuku añadiera a debatir las ventajas de conseguir algo completamente nuevo. Asintió para sí mismo. Tanto la reducción de peso como la resistencia al fuego eran buenas opciones para Izuku, y ninguna era llamativa, lo que significaba que serían mucho más fáciles de adquirir. Podría conseguir ambas y dárselas a Izuku una a una. El Dr. Garaki podría buscar en el registro de peculiaridades. No estoy seguro, dijo Izuku finalmente. Creo que podré levantar más ahora que sé que Kaeli Imperium está afectando al nitrógeno, pero ser más ligero me facilitaría levantarme. Si logro ser ignífugo, podría usar aliento de fuego con mucha más agresividad sin preocuparme por mí mismo. Isashi asintió. Mantienes la temática del dragón. Le dijo a su hijo. Izuku se sonrojó. Probablemente no había pensado en eso. Ambas son buenas opciones. Te encontraré algo, le dijo a Izuku. Gracias, papi. Cantó Izuku. Isashi sonrió. Era bueno ver a Izuku tan feliz. All for One sabía que su hijo no era feliz en la escuela, pero ese era el punto. Tenía que aprender lo cruel que podía ser la gente. No mencionaría la escuela hasta que Izuku lo mencionara, pero Kurohiri lo tenía en cuenta. Lo dejaría pasar un tiempo antes de hablar del tema con su hijo. No había necesidad de presionar, no cuando la escuela lo estaba haciendo también. All for One sonrió mientras Izuku volvía a practicar. Tendría un dragón a su lado. De una forma u otra. Izuku suspiró al mirar su escritorio. Acababa de regresar de educación física. Mientras sus compañeros no usaran sus dones, le iba bien. Su padre había cumplido su promesa y había empezado a entrenar con Kurohiri. Por el momento, solo corría mucho, pero era suficiente para mejorar su condición física, y nunca entrenaba con Tomura. A su clase no le gustaba, pero no podían hacer nada al respecto. Probablemente por eso lo eliminaban de diferentes maneras. Pudo ver que faltaba su mochila. Lo que significaba que faltaba su almuerzo. Miró la silla de su escritorio. Sus libros estaban allí. Estaban apilados en el asiento. Eso era algo. Solían estar allí, y nadie le robaba sus cuadernos, sobre todo porque los llevaba consigo y los dejaba en su casillero las pocas veces que los traía a la escuela. Respiró hondo, intentando recordar si tenía vales para el almuerzo en su casillero. Pensó que sí, y si no, bueno, y Miko solía tener algo de dinero para darle. Siempre y cuando le diera su filete poco hecho al día siguiente. Izuku sospechaba que no era el filete que le gustaba, pero como a Kurohiri normalmente se le podía convencer de que trajera algo, no le daba pena pedírselo. Kurohiri. El hombre brumoso no decía nada cuando no traía las cajas de bento a casa. En cambio, preparaba una nueva al día siguiente. De vez en cuando las recuperaba. Simplemente aparecían en su escritorio. Vacías, por supuesto. Normalmente sucias. Tomó sus libros y se sentó en su escritorio, mientras el resto de la clase lo rodeaba y tomaba asiento. Aún les quedaba una hora para el almuerzo. Izuku ni siquiera se molestó en mirarlos. Tras ser derrotado por Zakuro, les hizo proposiciones a todos, pero fue rechazado rotundamente. Ninguno quería ser infectado. Idiotas. Incluso la señorita Semai lo trataba con delicadeza, pero él ya sabía que ella creía que tenía una discapacidad. No era así. Pero ellos no lo sabían. Nadie sabía que tenía un don. Dones. Para ellos, no tenía ningún don, e Izuku ahora veía las ventajas de que su escuela anterior separara a los niños sin él. Había preguntado por ahí, pero parecía que era el único sin don matriculado. Eso le pareció extraño, pero nadie quería explicárselo. Y no quería preguntarle a su padre. Probablemente lo sabía. Probablemente estaba relacionado con la razón por la que Izuku tenía que fingir que no tenía ningún don. Sabía parte de la razón. Su padre quería que aprendiera cómo era la gente de verdad, y aunque sus compañeros eran malos con él, se trataban bien entre ellos. Era frustrante, pero Izuku supuso que debieron de haber hecho buenos amigos en los 2 primeros años. Y no era que estuviera completamente solo. Y Miko no lo apartó, pero estaba un año por encima de él, así que no podía pasar mucho tiempo con ella. Izuku tomaba notas, copiando diligentemente de la pizarra de enfrente cuando algo cayó al suelo y lo oyó rodar hacia su escritorio. Bajó la mirada y sintió que se le abrían los ojos de par en par al reconocer el lápiz que había perdido la semana pasada. Se agachó, con una mano sobre sus notas y agarrando su lápiz.
La otra estaba fuera de su alcance, pero Izuku se estiró y logró agarrarla, incorporándose para sentarse de nuevo antes de que la señorita Semai se diera cuenta de que se había movido. Claro que no. E incluso si se hubiera girado, él lo habría notado y se habría enderezado antes de que ella lo viera. Todo ese entrenamiento de percepción espacial con Tomura le estaba viniendo bien. PST. El silbido vino desde atrás de él. Dame, siguió la instrucción. Izuku giró la cabeza y vio a Mawari haciéndole pequeños gestos. Abrió mucho los ojos para mirar a la chica. Era su lápiz y ella lo sabía. Sindon, dame. El siseo fue más intencional. Izuku vio que los demás en los escritorios circundantes dejaban de tomar notas y lo miraban. Negó con la cabeza. Sabía que los demás de su clase le habían quitado sus lápices y demás, pero esta era la primera vez que recuperaba algo. Accidente o no por parte de Mawari, se quedaba con lo que era suyo. Dame el lápiz, Deku, susurró las palabras exactas. Honestamente, no entendía cómo la señorita Semai no lo había oído. Izuku volvió a negar con la cabeza y volvió a mirar sus notas. Empezó a copiar de nuevo después de colocarse el lápiz recuperado bajo el antebrazo. Señorita Semai. Mawari gritó. Izuku dejó de escribir y se sentó derecho con el resto de su clase. ¿Sí, Mawari? Preguntó la señorita Semai mientras se alejaba de la pizarra. Izuku tomó mi lápiz, dijo Mawari. Por un momento, la señorita Semai pareció confundida. ¿Cómo consiguió tu lápiz? Preguntó. Se me cayó, explicó Mawari. Se le cayó y ahora no me lo quiere devolver. Es mi lápiz, objetó Izuku. Era el primer lápiz que recuperaba. No iba a soltarlo sin decir nada. Lo perdí la semana pasada. Izuku, ¿recogiste el lápiz que se le cayó a Mawari? Preguntó la señorita Semai. No respondió. Lo había recogido, pero eso no cambiaba el hecho de que, en primer lugar, era su lápiz. Devuélvele el lápiz a Mawari, ordenó la señorita Semai cuando él permaneció en silencio. Es mi lápiz. Volvió a objetar Izuku. Devuélvele a Mawari su lápiz, repitió. Se oyó una risita a sus espaldas. Mawari, si no se equivocaba, podría haber sido Kizuga. Los dos eran muy cercanos. Izuku lo fulminó con la mirada. Detención. Espetó la señorita Semai. Devuélvele el lápiz, añadió. Izuku tomó lentamente su lápiz y con sus ojos todavía mirando a la señorita Semai, lo agitó en dirección a Mawari. Ahora discúlpate por quitarle el lápiz, añadió la señorita Semai. Y muestra algo de respeto. No, espetó Izuku. Doble castigo, casi gritó la señorita Semai. Y creo que voy a dejar una nota en tu expediente. Izuku se quedó boquiabierto. Es mi lápiz. Protestó. Izuku, no te escucharé acusar a tus compañeros de clase de robar, así que quédate aquí a almorzar, le dijo. Hubo más risitas, pero esta vez de toda la clase. Izuku no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza. No había nada que pudiera decirles a quienes no lo escuchaban, por muy injusto que fuera. Por mucho que quisiera. Si decía algo más, no sabía qué haría la señorita Semai, pero en realidad no quería averiguarlo. Izuku ardía de rabia y vergüenza allí sentado. No se molestó en tomar más notas. Querido Ochako, espero que estés bien. ¿Has hablado con Kazue últimamente? Papá dice que, como nos mudamos, su papá podría dejar que hable contigo. Me da envidia. Saluda de mi parte. Y también a Minato, por favor. ¿Quién te ha tocado como tutor? ¿El señor Yoshida o la señorita Hirano? Me tocó la señorita Semai. Es como la señorita Koushi. Despide a los que no tienen don. ¿Por qué hace eso la gente? No he podido hacerme amiga de nadie de mi clase. Todos han formado sus propios grupos. Nadie me habla. No te preocupes. No estoy sola. Me hice amiga de alguien de cuarto año. Se llama Himiko Toga. Creo que te llevarías bien con ella. El resto de mi clase es horrible. No paran de robarme el bento, la bolsa o los lápices, y a veces las tres cosas a la vez. La bolsa me la devuelven. Tengo una barata, pero creo que Kurohiri se está cansando de reemplazar cajas de bento. Por suerte, nadie saca nada de mi taquilla, así que he podido guardar vales para el almuerzo. Son tan malos. No sé qué he hecho mal. Kurohiri no ha dicho nada y Tomura simplemente se ríe. Te extraño mucho. Izuku miró la carta y la arrugó. No podía decirle eso a Ochako. Se preocuparía. Sacó otro trozo de papel. Kurohiri le había comprado papel para escribir cuando dijo que quería enviar cartas a sus amigos, ya que no podía enviarles mensajes.
Ochako no tenía teléfono y no era justo enviarle el mensaje a Minato y esperar que él lo pasara. Izuku sabía que lo haría, pero sería mejor que les diera a ambos el mismo mensaje. Empezó de nuevo. Querido Ochako, espero que estés bien. El verano fue muy aburrido. Tomura jugó videojuegos todo el verano y yo escribí en mi cuaderno, pero aunque no lo creas, eso aburre. ¿Quién te tocó como profesor / principal? ¿El señor Yoshida o la señorita Hirano? Mi profesora se llama señorita Semai. Es buena y ha podido ayudar un poco en ciencias, así que es mejor que la señorita Koushi en ese aspecto. Sé que la señorita Koushi fue nuestra profesora de primer año, pero me gusta la ciencia, lo sabes. ¿Has hablado con Kazue últimamente? Papá dijo que, como me mudé, su papá podría dejar que volviera a hablar contigo. Me da envidia. Si es así, saluda de mi parte. Le enviaré una carta a Minato, así que no hace falta que lo saludes. ¿Cuánto peso puedes levantar ahora? Ahora puedo proyectar mi aliento de fuego a 2 metros. Miró la carta. Era un poco más corta, pero sin duda más segura. Izuku añadió algunas caritas felices y firmó antes de doblarla y meterla en un sobre. Kurohiri tenía la dirección y ya había dicho que la enviaría por correo. Izuku sacó uno de sus cuadernos de peculiaridades. Era el que había empezado este año sobre las peculiaridades de sus nuevos compañeros. Puede que fueran malos y mentirosos, pero sus peculiaridades eran interesantes. El don de Zakuro era cambiar el color de pelo y ojos de otras personas. Eso era tan útil. Podía ser muy útil para crear disfraces, aunque Izuku no había podido averiguar si Zakuro realmente cambiaba el color de pelo y ojos o simplemente cambiaba la percepción que los demás tenían de ellos. Quería preguntar desesperadamente, pero sabía que Zakuro iría a 1000 por hora si lo hacía. El don de Mawari le permitía reconocer cualquier olor y, a juzgar por sus ventos, creía que también tenía un paladar excelente. No estaba seguro, y ella no había respondido a ninguna pregunta, pero los ventos que trajo estaban llenos de una variedad de cosas que parecían muy deliciosas. El don de Yusei le permitía imitar el grito de cualquier animal. Literalmente podía cantar como un pájaro cantor. Izuku no sabía si podría usar esa habilidad para hablar con los animales. Decían cosas cuando hacían ruido, después de todo, incluso si solo era para confirmar que el árbol era suyo, pero qué tan genial sería saber lo que estaban proclamando y poder responder. El don de Himiko le permitía, Izuku frunció el ceño, pasando las páginas, pasando de sus compañeros a su amigo. Había un simple boceto de ella, esta vez con el pelo recogido en moños despeinados. Pero él no sabía qué hacía su don. Nunca se lo había dicho y él nunca había visto motivo para presionar. Ella sabía que él no tenía don y no parecía importarle, así que tal vez podría preguntar. Espera, no, si iba a preguntar, que le llevara el almuerzo. Algo raro. Izuku se levantó de un salto. Tenía que darle la carta a Kurohiri de todas formas, pero ya que estaba, pediría algo para Himiko. Eso la pondría de buen humor y quizás se lo contara. Izuku sonrió, mirando la página. Sería bueno obtener esa información. Ted, ¿mi peculiaridad? Preguntó Himiko, levantando la vista del tierno lametón de la carne poco hecha que Izuku le había regalado. Hoy hacía frío, incluso en las aulas, así que el vento se había mantenido fresco. Había amenaza de lluvia más tarde, así que Izuku también llevaba su paraguas. Si lo dejaba en el aula, sin duda se lo pedirían prestado. No era un préstamo si nunca lo recuperaba. No entendía cómo la señorita Semai no lo entendía. Sabes que no tengo ningún don, dijo Izuku, pero me preguntaba sobre el tuyo. No tienes que decírmelo si no quieres, añadió rápidamente, mirándola con sus brillantes ojos verdes, asegurándole en silencio a su amiga que no tenía que decírmelo si no quería. Mi don se llama transformación, dijo Himiko encogiéndose de hombros. Es una rareza asquerosa. Gritó uno de los otros alumnos del aula de Himiko. Estaban almorzando allí, aunque Izuku había traído su mochila. Como era casi invierno, muchos estudiantes estaban dentro, aunque un buen número había ido a la cafetería. Algunos, podía ver desde la ventana, se atrevían a salir, pero cada día eran menos. Por eso siempre había gente alrededor para escuchar las conversaciones. Himiko ni siquiera se inmutó ante el comentario. Aunque sí parecía enojada. ¿En qué te permite transformarte? Preguntó Izuku, ignorando al que hablaba. Transformarse sonaba útil. Su amiga lo miró. Sus moños estaban muy desordenados hoy y casi parecía que no estaban con tanto pelo que se le escapaba, pero él podía ver la goma que los sujetaba. Cualquiera, respondió Himiko suavemente. ¿Alguien?
Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Ella asintió. Es fantástico. Exclamó. Podrías hacer tanto como, imbécil sin don. Quienquiera que haya hablado antes se rió. Esta vez, Izuku no pudo evitar mirar. Transformar es una peculiaridad maravillosa, dijo a los que todavía estaban en el aula. No cuando se trata de sangre. No entendió quién respondió. Por un momento, Izuku se quedó sin palabras, luego se volvió hacia Himiko. ¿Entonces la sangre forma una plantilla? Preguntó. Había oído al doctor Garaki usar esa palabra. Ella pareció sorprendida, pero asintió. Es increíble. ¿Puedes transformarte en cualquiera? ¿En cualquier cosa? ¿Qué tan pequeño o grande puedes llegar a ser? ¿Cuáles son los límites? ¿Importa la cantidad de sangre? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar la transformación? ¿Vuele? ¿Es difícil caminar a 4 patas? ¿Dónde va tu ropa? ¿Puedes transformarte en un pájaro? La acribilló a preguntas rápidamente, con ganas de sacar un cuaderno que había dejado en casa hoy. Tendría que conformarse con tomar notas en uno de sus cuadernos de clase. Dios mío, Kirkles realmente es un idiota. Izuku ignoró eso y miró a Himiko. Por eso te gusta la carne poco hecha. Rió. Himiko lo miró. Él notó la confusión en sus ojos amarillos. Necesito sangre humana para transformarme, le dijo. Oh, dijo Izuku, desconcertado por un momento. Oh. Repitió, esta vez con más comprensión. Increíble. Es el mejor don para el trabajo de héroe. Exclamó. Izuku sentía el peso de las miradas de los compañeros de Himiko. Podía ver sus ojos fijos en él. Podrías hacer tantas cosas con él. ¿No hablas en serio, Kirkles? Claro que sí. Respondió Izuku sin pensarlo. Infiltrarse sería facilísimo. ¿Obtienes las habilidades de aquellos en quienes te transformas? Si es así, guau. Sería genial y podrías hacer muchísimo. No quiero ser un héroe, le dijo Himiko. Izuku hizo un gesto con la mano para descartar esa afirmación. Aún hay mucho que podrías hacer con él, dijo con entusiasmo. Eres atlética. Podrías ser doble de acción para actores y actrices. Podrías hacer trabajo de detective porque te pareces a cualquiera. Hay muchísimas opciones y las licencias limitadas de peculiaridades son bastante fáciles de conseguir. Sobre todo para trabajos de dobles. Si Himiko se decidiera por eso, los estudios probablemente se apresurarían a solicitarlo. Sus ojos verdes brillaron e Izuku no pudo evitar esbozar una sonrisa que le partió el rostro. Era tan emocionante. Necesito sangre, Izuku, le recordó Himiko. Eso no es un problema, Izuku lo descartó. Aunque Kurohiri intentaba mantenerlo fuera del bar, oía mucho de los que llegaban temprano. Normalmente ya estaba dormido cuando llegaban los clientes más tardíos. Y había hablado con Hiran y Juin con la suficiente frecuencia como para saber que podían conseguir cualquier cosa. ¿No hay problema? Uno de los otros niños se rió a carcajadas. Izuku se encogió de hombros. En realidad no era un problema. Si la gente sabía qué hacía tu don, se hacían adaptaciones constantemente. Su padre le había contado cuánto había cambiado el mundo desde que surgieron los dons. La sastrería, que antes era solo para los súper ricos, ahora era una profesión muy respetada debido a la cantidad de mutaciones que debían adaptarse. Si bien la mayoría de la gente tenía 2 brazos, 2 piernas y una cabeza, la cantidad de formas corporales se había disparado. Colas, garras, cuernos y todo era posible ahora. Así que la mayoría de las tiendas de ropa ofrecían un servicio de personalización para complementar las rebajas. Hasta las dietas habían cambiado. Y había opciones para ello. Quizás no en todos los restaurantes, pero había algunos que atendían a personas con necesidades más inusuales. Donde antes los humanos eran generalistas, ahora eran especialistas en cada nicho. Solo había que encontrar al humano adecuado. Entonces si Himiko necesitaba sangre, eso no iba a ser un problema. Ella lo miraba con extrañeza, como si lo viera por primera vez. Himiko le dedicó una sonrisa tímida. ¿Sabes? Para ser alguien sin peculiaridades, tienes muchísimas ideas, le dijo en voz baja. Me gustan las rarezas, le dijo. Las estudio. Himiko asintió. Me gustas, Izu. Izu. La sonrisa se transformó en algo más orgulloso. Eres mi amigo. Anunció. Izuku no pudo evitar la sonrisa que le dio y la cálida sensación que le dio la declaración de Himiko lo llevó de regreso a su salón de clases y hasta la campana final, que es cuando debería haber sabido que las cosas comenzarían a ir mal nuevamente. Preparó su mochila y esperó a que el resto de su clase se fuera. Era lo mejor.
Tenía que salir corriendo para ganarles a todos, o esperar a que se fueran. Así no se tropezó. No fue tan malo. Su clase estaba ansiosa por llegar a casa y solo pasaron unos minutos antes de que se levantara de su escritorio y se dirigiera a la puerta. Todavía había gente en el pasillo, pero no importaba. Izuku bajó a la entrada de la escuela y fue a su casillero. Izuku la abrió y al instante sintió que la calidez que le habían dado las palabras de Himiko se desvanecía. Sus zapatos habían desaparecido. Sus vales para el almuerzo habían desaparecido. Cerró los ojos, inclinándose hacia adelante para apoyar la cabeza en el borde de la taquilla mientras respiraba hondo. Debería haber sabido que las cosas iban demasiado bien. Izuku no se molestó en mirar a su alrededor. Lo más probable era que quien le hubiera quitado los zapatos estuviera observando y no le daría la satisfacción de ver su reacción. Sin embargo, miró disimuladamente. A veces, dejaban sus cosas en lugares extraños o vergonzosos, y ahora le gustaría tener sus zapatos. Pero no estaban en ninguna parte. Cerró la taquilla, preguntándose si podría conseguir un candado pequeño. Aunque no impediría que alguien decidido entrara, dejaría claro que habían entrado. Seguramente los profesores se darían cuenta. Izuku cogió su mochila y respiró hondo mientras se dirigía a la puerta. Al menos aún tenía sus zapatos de casa. Justo en ese momento, oyó un estruendo sordo, seguido de la familiar lluvia. Perfecto. Al menos aún tenía su paraguas. Izuku cerró los ojos al llegar a la puerta y sacó el paraguas. Al menos lo mantendría seco, pero sabía que, para cuando llegara a casa, tendría los pies empapados. Salió a caminar bajo la lluvia antes de que alguien pudiera empujarlo. Izuku caminaba, parpadeando ante las lágrimas que se formaban. ¿Por qué eran tan malos? ¿Por qué? No era normal. Recordó con cariño el año pasado. Ochako y Minato habrían gritado bajo la lluvia y todos habrían salido corriendo. Se habrían empapado, pero habría sido divertido. Caminar a casa, solo, incluso con su paraguas, no fue divertido. ¿Por qué le había pasado esto? La lluvia no le dio ninguna respuesta a Izuku. Izuku tiene 7 años y medio. Cierra la maldita puerta. Izuku reconoció el grito de Tomura. El otro chico no tenía por qué molestarse, la estaba cerrando tan rápido como podía. Adentro hacía mucho más calor que afuera y necesitaba todo el calor posible. Afuera nevaba y griega. Izuku, ¿dónde está tu abrigo? Kurohiri interrumpió sus pensamientos. El chico de pelo verde miró al suelo. El hombre brumoso suspiró. Sabía lo que había pasado. Ve a darte un baño para calentarte, le indicó, acercándose a recoger la mochila de Izuku. Izuku sorbió por la nariz y se secó las lágrimas. Todos los días de esta semana le habían robado algo. Y hoy había tropezado varias veces con la nieve. Los demás afirmaban que estaban jugando, pero Izuku sabía que no. No jugaban cuando él tenía frío, estaba mojado y se congelaba. No cuando les había dicho que pararan. No cuando los profesores sabían que les había dicho que pararan. Continúa, animó Kurohiri. Te cambiaré el abrigo, añadió. No había ninguna acusación en su tono. Era un hecho. Eso hizo llorar a Izuku. No quería que Kurohiri tuviera que cambiarse el abrigo. No quería que Kurohiri tuviera que seguir comprando cajas de bento. No quería que estas cosas pasaran. No entendía por qué la gente lo hacía tropezar y le robaba sus cosas. La única diferencia era que él, supuestamente, no tenía ninguna peculiaridad. No era que no fuera humano. Ni nada parecido. Pero seguían haciéndolo y los profesores no hacían nada. No fue su culpa. El hombre nublado contempló sus lágrimas un instante antes de ser envuelto en un abrazo. Tranquilo, tranquilo, Izuku, tranquilo. Era extraño oír a Kurohiri canturrear, pero Izuku sabía que intentaba consolarlo. Se tragó las lágrimas e intentó apartarse. Tenía 7 años y medio. Debería poder con esto. Kurohiri sintió el momento. Ve a darte un baño, y te prepararé sopa de miso para que entres en calor, añadió. Izuku asintió mientras Kurohiri lo soltaba. Necesitaba ese baño. Ted, Izuku, ¿dónde están tu bufanda y tus guantes? La voz de Kurohiri sonaba preocupada mientras le entregaba su bento a Izuku. Hacía frío afuera y había nevado durante la noche. Uno no se aventuraba a salir sin ropa adecuada. El chico de ojos verdes dejó de guardar el bento en su mochila y se quedó mirando al suelo. Esa respuesta fue suficiente. El camarero no suspiró. Sabía lo que significaba. Se había perdido el regreso de Izuku la noche anterior.
Había recibido una entrega de Jiran y tuvo que lidiar con eso, lo que significaba que no se había dado cuenta de que Izuku ya no tenía su bufanda y guantes. En cambio, Kurohiri abrió una puerta de teletransporte y depositó una bufanda y guantes de repuesto frente a Izuku. Los guantes eran un poco grandes, pero lo mantendrían abrigado. Gracias, dijo Izuku, y luego continuó preparando su bento. No quiero hablar de eso. Interrumpió Izuku. Kurohiri asintió. Ya lo esperaba. Sensei le había dicho que era probable. No entendía lo que hacía, pero confiaba en él aunque lastimara a Izuku. Aprendería una lección. Izuku ajustó su mochila, se puso la bufanda y los guantes. Caminó hacia la puerta para ponerse los zapatos de calle. ¿Kurohiri? Preguntó suavemente mientras el chico pecoso se detenía en la puerta. ¿Sí, Izuku? Preguntó el hombre brumoso. ¿Por qué la gente es tan mala? Esa no era una pregunta que esperaba y, en su momento de shock, Izuku se escabulló. Kurohiri miró la puerta durante un largo rato después de que el niño desapareciera. Tampoco era una pregunta que se esperara que respondiera, pero era una pregunta que le dolió. Izuku oyó el bufido antes de ver al otro chico. Siguió caminando, con el máximo cuidado de no mojar el suelo. Sospechaba que, de todas formas, tendría que ir a buscar la fregona. Ja. Se rió Tomura. Izuku pudo ver que sus ojos dorados, por una vez, estaban divertidos a través de los dedos de la mano que le acariciaba el rostro. Últimamente le había dado por usarla mucho. Date la vuelta, ordenó el chico mayor. Izuku lo ignoró. Vamos. Quiero ver hasta qué punto te han dado una paliza, añadió. Izuku no necesitaba hacer eso. Ya sabía la respuesta. Podía sentir el barro incluso en su espalda, pero sospechaba que alguien le había echado un poco. Siguió caminando. ¿Sabes? Es bastante impresionante, dijo Tomura, que pequeños PNJ como ese puedan hacer tanto, especialmente porque estamos en una ciudad, no en una granja. El chico de pelo verde seguía ignorándolo. Desde la pelea antes de mudarse aquí, Tomura se había mantenido alejado de Izuku, e Izuku le había hecho el mismo favor. Se veían de vez en cuando. Era inevitable vivir en el mismo espacio, pero no hablaban. Nadie le había dicho nada a Izuku sobre esa pelea, pero sospechaba que su padre había tenido una larga conversación con Tomura al respecto. El chico pareció reprendido durante varias semanas después. Y hubo momentos en los que estuvo seguro de que Tomura iba a hablar con él, pero no lo hizo. Excepto ahora. Cuando Izuku solo quería ir al baño y quitarse la ropa. Luego tendría que lavarla y de alguna manera intentar secarla antes de mañana. Y limpiar el barro que sin duda estaba tirando al suelo. ¿De dónde sacaron esa porquería? Se burló Tomura. El chico volvió a reír. Todo esto porque quiere ser un héroe. No quieren héroes, continuó. No merecen héroes, añadió. En ese momento, con el barro goteando fríamente por su espalda, Izuku casi podía ver lo que Tomura quería decir. ¿Cómo va la escuela, mi pequeño dragón? Le preguntó All for One a su hijo. Ya sabía la respuesta. Kurohiri lo mantenía bien informado, pero su hijo mostraba una terquedad bastante agradable. Que Izuku siguiera insistiendo en ser un héroe, a pesar del maltrato de sus compañeros, era molesto, pero su determinación era gratificante. Ahora solo tenía que aprovechar esa determinación para su causa y estaba seguro de que, con unos empujoncitos más, Izuku llegaría a ver las cosas a su manera. Después de todo, estaba con Inko. Todo va bien, papá, respondió Izuku. Qué bien, asintió Isashi con indiferencia. Su hijo tenía 7 años, pero sabía cuando le estaban tomando el pelo. ¿Tienes alguna historia que contarme? Solías contarme historias todo el tiempo, añadió. Izuku parecía incómodo. All for One sabía que no quería decir nada sobre lo que estaba pasando. Todos los niños ya tenían a sus amigos, dijo. ¿Estás solo? El cabello verde se sacudió en señal negativa. No, hablo con Himiko. Oh. Otra dama, bromeó Isashi. ¿Quién es Himiko? Preguntó. Está en un curso superior al mío, le dijo Izuku. Comemos juntos y le gusta la sangre. ¿Sangre, en serio? Preguntó. Es por su peculiaridad. Isashi asintió. No era tan inusual como la gente decía, pero hablar de peculiaridades que requerían algo con lo que la sociedad se sintiera incómoda era tabú. Quienes ahora necesitaban carroña, por ejemplo, lo callaban, mientras que los carniceros ponían la carne podrida a disposición. Como con todo, donde había demanda, había oferta, incluso si la sociedad prefería ignorarla. Miró a Izuku. Su hijo tenía la cabeza gacha y su postura gritaba que no quería hablar más de nada.
Pero Isashi ya le había dado medio año sin hablarlo, así que al menos iban a tener una breve conversación. Izuku, dijo en voz baja. Su hijo siempre sabía que hablaba en serio cuando lo llamaba por su nombre, y ahora no era la excepción. Sus ojos verdes se alzaron para mirarlo a él en lugar de al suelo. Dime, dijo All for One con suavidad. Vio que el labio de su hijo temblaba y las lágrimas se le llenaban los ojos antes de desbordarse. Isashi permaneció sentado, esperando la respuesta de Izuku. Su hijo sorbió por la nariz y siguió llorando en silencio, pero no habló. Teko de nuevo. No puedo ayudarte a menos que me lo digas, le dijo Isashi a su hijo. No necesito ayuda, le dijo Izuku. Solo son así porque no saben. ¿No sabes qué? Preguntó All for One. No saben que tengo un don, explicó Izuku. Isashi percibió lo débil que era el argumento para su hijo y estuvo tentado de no responder, pues sabía que Izuku comprendería su inmoralidad, pero necesitaba aprovechar la situación. La terquedad era aceptable, pero solo cuando los objetivos de Izuku coincidían con los suyos. ¿Y eso por qué importa? Preguntó. Los labios de Izuku temblaron y Isashi lo vio estremecerse. No lo hace, sollozó. All for One respiró hondo, permitiendo que Izuku lo oyera. Izuku, recuerda que los niños son más honestos que los adultos. Lo que te hacen abiertamente ahora, aprenderán a ocultarlo cuando crezcan. Aprenderán a ocultarlo, y la sociedad vivirá con la máscara de la compasión. Pero si eliminas esa pretensión, como haces con los niños, la sociedad no es agradable. Su hijo no asintió, sino que permaneció inmóvil. Aún así, All for One sabía que Izuku lo había oído, y aunque, a sus 7 años, era dudoso que su hijo pudiera pensar en un argumento lógico contra él, sí podría sentirlo. El hecho de que no dijera nada significaba que estaba de acuerdo, pero no quería admitirlo. ¿Por qué? Preguntó finalmente Izuku. Porque la gente es cruel, Izuku, repitió All for One lo que le había dicho a su hijo muchas veces. Sobre todo si eres diferente, si eres débil, la gente es cruel. Es solo que, a medida que envejecen, aprenden a fingir lo contrario. Los héroes no protegen a los débiles, Izuku, se protegen a sí mismos. Isashi pasó a la siguiente parte de su argumento. Izuku miró al techo y Isashi vio que le temblaba la garganta. Intentaba contener las lágrimas, pero seguían cayendo. Aprenden, repitió Izuku. Isashi disimuló una mueca. Conocía ese tono. Izuku estaba a punto de volverse terco otra vez. Bueno, tenía más de un argumento. Solo era cuestión de encontrar el adecuado. Aprenden, repitió Izuku, y All for One supo que estaba dándole vueltas a algo. Los héroes se esfuerzan por ser mejores para la sociedad, dijo. Era una opinión ingenua, pero Isashi la dejó así. Sería mejor escuchar a Izuku antes de que ofreciera información contradictoria. Había aprendido muchísimas cosas en su larga vida, y era muy cierto que nadie cambiaba de opinión por perder una discusión. Los niños no estaban exentos de esta verdad. Mis compañeros son jóvenes. Pueden aprender a ser mejores, dijo Izuku mientras se le aclaraban las lágrimas. Solo necesitan educación. Durante un largo instante, Isashi casi no pudo creer que ese fuera el argumento de su hijo, antes de comprender que para un niño de 7 años tan optimista como el suyo, tendría sentido. Juntó las manos y se inclinó hacia adelante. Mi pequeño dragón, tú ves lo mejor de la gente, dijo, pero creo que descubrirás que la sociedad no quiere aprender. Izuku no lo fulminó con la mirada, pero pudo ver que su hijo ahora estaba decidido. Conocía esa mirada, y le dolía que su hijo tuviera que aprenderlo a las malas. Pero a veces, esa era la única manera de aprender. Ted, pequeño dragón, la escuela no es lo mismo sin ti. Incluso Kazue está de acuerdo. Te saluda de nuevo y lamenta no poder escribirte. La señorita Hirano es mejor que la señorita Koushi, pero está embarazada. Debería jubilarse a finales de año. Mamá por fin me dejó ayudar a mover unos materiales en su último trabajo. Sacos de cemento. Solo me dejaba moverlos uno a uno, pero me puse a prueba cuando no me veía. Podría llevarme 7 a la vez si quisiera. También recogí 11 a la vez, pero eso me hizo vomitar. Entonces mamá me mandó a la oficina de obra. Si no me deja practicar, no podré usar mi don correctamente. Papá me dio una charla esa noche, pero necesitan más ayuda, así que iré a la obra otra vez este fin de semana y esta vez debería mover la madera de la estructura. Tuve que prometer que solo movería una cercha a la vez. Pesan unos 60 kilos cada una, así que solo la mitad de lo que puedo levantar. A ver si puedo practicar cargando una y dejando la otra levitando en la pila. Creo que si la levanto solo unos centímetros, mamá y papá no se darán cuenta y seguiré practicando.
¿Cómo vas con la fogata? ¿Qué figuras puedes hacer ahora? Suena tan emocionante y quiero verlo. Sobre todo los animalitos. Será genial. Minato dice que el don de su hermana pequeña ha aparecido. Dice que la pequeña Aya me puede cambiar el largo y el color de su cabello. También está seguro de que puede controlarlo un poco, pero nadie parece creerle. Ha pedido sugerencias para averiguar si puede. Escríbeme con cualquier cosa que puedas. Te extraño mucho. Ochako. Izuku se incorporó mientras escuchaba a la maestra. Ahora que estaban en la segunda mitad de su tercer año, sus maestras estaban cambiando. Todavía tenían a la señorita Semai para tutoría y matemáticas, pero ciencias, lengua, historia, arte y algo llamado asuntos domésticos eran impartidas por otras maestras. No pudo evitar pensar que la señorita Rika era mucho mejor enseñando ciencias que la señorita Semai. Excepto que se sentía algo nervioso. Hoy estaban haciendo biología de peculiaridades e iba a intentar educar a sus compañeros. Había pasado tiempo con el Dr. Garaki durante las últimas semanas, aprendiendo todo lo posible sobre la teoría de las peculiaridades y su relación con la ausencia de ellas. En esencia, había muy pocas personas verdaderamente sin peculiaridades, es decir, quienes no portaban los genes de las peculiaridades. La mayoría de quienes se consideraban sin peculiaridades sí portaban el general. El Dr. Garaki le había contado cómo lo había aprendido estudiando a algunos de los compañeros de clases superiores de Izuku de la secundaria asociada con su anterior escuela primaria. Sintió una extraña oleada de orgullo cuando el doctor se lo dijo. Había ayudado. De una manera indirecta. Así que había personas que portaban los genes de la peculiaridad, pero que no la manifestaban, y no porque desconocieran el desencadenante, y se les llamaba sin peculiaridad, aunque debería hacerse una distinción. Funcionalmente no tenían peculiaridad. Si se analizaban los datos de cierta manera, se podía decir que todos tenían la misma peculiaridad. Lo cual era sorprendente, dado que las peculiaridades eran exclusivas de cada linaje. La peculiaridad de fuego infernal de Endeavor, por ejemplo, era completamente diferente a la de Ragnis. Las personas que tenían los genes pero funcionalmente no tenían peculiaridades tenían la misma capacidad para estabilizar sus peculiaridades, y el Dr. Garaki indicó que incluso podrían potenciarlas, pero no había suficiente información al respecto. El anciano admitió que la estabilización podría simplemente dar la percepción de mejora. Pero para eso se necesitaban más estudios. Es por eso que quienes no tienen peculiaridades en realidad están menos evolucionados, decía la señorita Rika, mientras señalaba un gráfico. Izuku levantó la mano, consciente de que el resto de la clase lo miraba con expresiones casi idénticas de petulante superioridad. Sí, Izuku. La señorita Rika lo llamó por su nombre. Se puso de pie. Con todo respeto, señorita Rika, los últimos artículos publicados en The Journal of Experimental Kirk Biology muestran que hay muy pocas personas sin peculiaridades. De quienes se consideran sin peculiaridades, la mayoría posee un factor de peculiaridad plenamente funcional, que se cree actúa como estabilizador de las peculiaridades en general. Ella lo miró. Los ojos de la señorita Rika eran parte de su don. Estaban abiertos como los de un gato y podía proyectar una mirada bastante intimidante. Por un instante, allí de pie, Izuku sintió vértigo, como si hubiera entrado en un largo túnel. Se preguntó si esto sería otra parte de su don, pero no tuvo oportunidad de confirmarlo antes de que la sensación se desvaneciera. Esa es una teoría encantadora, Izuku, dijo con condescendencia. Izuku se preparó para la adición que sabía que haría. Pero no hay artículos publicados que lo digan, añadió. Sí, señorita Rika, replicó Izuku de inmediato, con tono moderado. La edición de diciembre fue la publicación original, le dijo. Era un artículo muy nuevo. El Dr. Garaki se había enorgullecido de presumirlo. Izuku se había preguntado por qué, ya que no lo había escrito el doctor, hasta que el Dr. Garaki le explicó que lo había publicado con otro nombre, Ujiko Daruma. Le había mostrado a Izuku varios otros artículos que había publicado. Todos eran de vanguardia en la investigación de dones. Ah, respondió la señorita Rika. Entonces no hay pruebas que lo corroboren, dijo. El artículo es solo una teoría hasta que se confirme. Y eso requiere más que una revisión por pares. Requiere estudios duplicados. Que están en marcha y hasta ahora han producido los mismos resultados, le dijo Izuku. Estamos en febrero, respondió la señorita Rika con una risita. No se podrían realizar estudios duplicados tan rápido. Sin embargo, ellos han, Izuku. Interrumpió, gritando su nombre.
Son muy jóvenes y están en una etapa muy temprana del descubrimiento científico, pero les aseguro que se necesitan más de 2 meses para realizar estudios duplicados. Han presentado una buena teoría, pero estoy segura de que al final será invalidada, añadió la señorita Rica antes de mirar al resto de la clase. Pero que refute una teoría no es, en sí mismo, algo malo, les aseguró. La ciencia se trata de la búsqueda de la verdad, y a veces uno se encuentra con un callejón sin salida. Esto no es algo que lamentar, sino algo que contribuye a todo el conocimiento humano, pues al refutar algo, han demostrado que es un callejón sin salida y que será más provechoso explorar otros caminos. Volvió a mirar fijamente a Izuku. Por favor, siéntate, Izuku, dijo la señorita Rica. ¿Serviría de algo comprar el periódico? Preguntó. Izuku. Siéntate. Ordenó. El papel no tiene nada que ver con esta lección, que ahora estás interrumpiendo. Pero, señorita Rica, si la ciencia es realmente la búsqueda de la verdad, entonces seguramente los artículos más actualizados sean de interés. Izuku, dijo con un claro tono de advertencia. Él se mantuvo firme. Respiró hondo. En este punto de tu formación, solo vale la pena aprender los documentos más actualizados y verificados. Por ahora, no necesitas que te muestren los caminos erróneos que otros han tomado. Primero hay que aprender la verdad para sentar una base sólida que te permita explorar lo desconocido. Y la verdad, Izuku, en tu caso, puede ser dolorosa, pero eso no la convierte en mentira. Como persona sin peculiaridades, estás menos evolucionado. No soy, Izuku, detención. Pero, detención, y si dices otra palabra, habrá una nota en tu expediente por interrumpir la clase. Izuku se sentó. No cambia nada, murmuró. La señorita Rica decidió ignorar eso y la clase continuó. Izuku ni siquiera se molestó en suspirar cuando miró en su casillero y vio que no estaban sus zapatos. Después de haber tenido castigo a la hora del almuerzo y después de clases, casi lo esperaba. Sin embargo, los montones de barro en el casillero eran nuevos y no quería molestarse en limpiarlos ahora. Cuando se derramó sobre los otros casilleros, bueno, no fue su culpa. Él no lo había puesto ahí. Cerró la taquilla y cogió su mochila mientras se dirigía a la puerta. Al menos hoy había conseguido conservar su abrigo, así que algo era importante. Simplemente no lo entendía. ¿Por qué insistían tanto en ignorarlo? ¿Por qué usaban esa ignorancia como excusa para ser crueles? No tenía sentido. Sabía que la señorita Rica había consultado el artículo. Había oído su suave exclamación durante el castigo del almuerzo, mientras revisaba su teléfono. Sabía que lo había leído. Después de esa exclamación, no levantó la vista ni una sola vez, y él vio que sus ojos leían rápidamente algo en la pantalla. No se dio cuenta de cuando él dejó de hacer el castigo para escribir en su cuaderno, lo que le valió el segundo castigo después de clase. Pero había visto su teléfono cuando lo dio. Reconoció el logo del journal. ¿No era su trabajo enseñar la verdad? Y sin embargo, fue él quien se metió en problemas. No tenía sentido. No fue justo. Mantuvo la cabeza gacha mientras caminaba con dificultad hacia la puerta. Para variar, no había agua en el suelo, pero como era primavera, tampoco había polvo ni escombros, así que no levantó pequeñas nubes de tierra. De haberla sabido, lo habría hecho, tal era su andar. Sin embargo, fue un error bajar la mirada. Normalmente, Izuku estaría mucho más alerta ante la presencia de otros, sobre todo de aquellos que quisieran molestarlo, pero lo habían retenido después de clase, y pensó que eso significaría que todos los demás se habían ido a casa. Escuchó pasos detrás de él, corriendo, y asumió que era alguien más que había estado castigado y ahora llegaba tarde, así que no pensó en nada, hasta que algo le golpeó en la espalda. Izuku salió disparado hacia adelante, perdiendo el equilibrio. Sus brazos se prepararon automáticamente para detener la caída y se le llenaron los ojos de lágrimas al sentir el asfalto contra las palmas. Fue vagamente consciente de que lo que lo había golpeado no se había desviado. En cambio, sentía un peso en la espalda, que lo empujaba hacia abajo, y sus rodillas golpearon el suelo con dolorosos raspones. Supuso que quien lo había golpeado se iría. Cuando lo hicieron tropezar, fue el final, y por lo tanto, Izuku no estaba preparado para el golpe que le impactó en la caja torácica. Hasta entonces, había logrado detener la caída a costa de rasguños en las manos y las rodillas. Ese golpe lo hizo encorvarse instintivamente para protegerse y cayó al suelo el resto de la corta distancia. Hubo otro golpe, esta vez desde el otro lado e Izuku se encogió con más fuerza. Sin peculiaridades. ¿Qué crees que intentabas hoy? Preguntó.
No era una pregunta de verdad. Se oyeron algunos golpes más. Izuku se dio cuenta de que debían ser al menos dos. No había oído dos pasos, pero justo cuando lo comprendió, otra voz lo confirmó. Sindon no sirve. Igual que tu nombre, Deku. Y no lo olvides. Los Sindon son unos perdedores no evolucionados. Más golpes. Lo pateaban e Izuku no pudo contener las lágrimas al sentir el roce del asfalto. Sentía la piel caliente por el roce. Los Sindon tienen una genética diferente. Ni siquiera son humanos. ¿Qué haces aquí, perro? Oye. No insultes a los perros. Me gustan. Menos que un perro. Vino la corrección. Hubo más golpes. Izuku intentó no escuchar. Sabía que no era cierto, pero las palabras serían más que los rasguños. Una patada particularmente fuerte lo hizo desenroscarse y aterrizó de espaldas, mirando al cielo. Si Deku es menos que un perro, ¿por qué está vestido? Los perros no necesitan ropa. Incluso con el cerebro ardiendo de dolor, Izuku lo oyó. Algo se encendió en su interior al oír esas palabras e intentó rodar para escapar. Avanzó unos metros, pero fue lanzado de vuelta al suelo y unas manos lo agarraron. Intentó forcejear y sintió que su zapato golpeaba a uno de ellos, pero eso solo hizo que lo agarraran con más fuerza. No. Gritó Izuku. No. Los golpeó de nuevo, sintiendo que Kaeli Imperium crecía con su pánico. Lo reprimió. Papá dijo que no podía usar un don, pero entonces sintió la mano de alguien en la nuca, igual que Tomura, quien, a pesar de que Izuku lo percibía la mayor parte del tiempo, seguía disfrutando de poner una de sus manos incorpóreas allí. Tiraron de su chaqueta e Izuku gritó. Entonces no hubo nada. No lo cuestionó. En cambio, se puso de pie a toda prisa y echó a correr. Ni siquiera miró la dirección, pero oyó el sonido de sus pies al golpear el suelo cambiar al correr sobre diferentes superficies. Podría haber chocado contra algo, o contra alguien. No le importó. Simplemente tenía que escapar. Finalmente, Izuku tuvo que reducir la velocidad. Su pecho subía y bajaba y su cuerpo ardía. Conservó la suficiente serenidad para comprobar que no había nadie cerca, pero eso fue todo lo que pudo ver antes de que las lágrimas volvieran a nublarle la vista. Izuku mantuvo sus sollozos en silencio mientras intentaba controlar su miedo. ¿Por qué habían hecho eso? ¿Por qué eran así? ¿Qué había hecho? ¿Dónde está? Escuchó el grito. Izuku tragó saliva e hizo lo mejor que pudo para reprimir los sollozos mientras su miedo aumentaba nuevamente. No habrá ido muy lejos, dijo uno de los otros. Parecía que corrían por todas partes buscándolo. Izuku oyó sus pasos golpear las tapas de las alcantarillas y el asfalto mientras buscaban. Retrocedió de golpe. No estaba bien escondido. No había pensado en esconderse, solo quería escapar. Había huido a uno de los callejones cerca de la escuela. Estaba de pie en uno de los huecos. Ojalá solo miraran hacia el camino y no lo vieran. Izuku temblaba. Los rasguños y arañazos de antes le dolían y le dolía el pecho. Se tapó la boca con las manos al oír pasos acercándose. Tragó saliva y luchó por respirar en silencio, pero para su alivio, los pasos seguían su camino. Inhaló profundamente y las lágrimas volvieron a caer. Izuku se acurrucó, en cuclillas, mientras el suelo del callejón estaba húmedo. Las sombras más profundas que creaban los edificios significaban que aún había humedad, y no tenía por qué ser lluvia. Lloró cuando el cielo se oscureció y los pasos desaparecieron. Tenía frío y estaba rígido, y aún le dolía el pecho. Cuando salieron las estrellas, Izuku se incorporó, siseando de dolor al ponerse de pie. Al menos sus piernas estaban bien, pero le dolía respirar demasiado profundamente. Izuku salió del callejón arrastrando los pies y miró a su alrededor. Sus oídos no lo delataron. No había nadie alrededor. Empezó a caminar hacia casa. ¿Qué había hecho? Está dormido. Espetó el Dr. Garaki antes de que Isashi y Gigantomachia terminaran de salir del portal que Kurohiri había creado. Gigantomachia, guardia, ordenó Isashi mientras miraba fijamente al doctor, exigiendo respuestas. El hombre enorme se movió en silencio, acercándose rápidamente a Izuku. Kyugai quiso oponerse a la orden, Izuku no corría peligro allí, hasta que echó un buen vistazo a la montaña andante. Una furia hirviente lo ahogaba, y la orden de proteger a Izuku la calmaría. Observó cómo el hombre corpulento levantaba al niño dormido y lo acunaba con ternura. Casi parecía que Izuku se inclinaba hacia él. No le preocupaba que Izuku despertara. Además de analgésicos, había conseguido darle al niño un sedante suave que le aseguraría dormir hasta la mañana siguiente.
El doctor sabía que tenía que explicarlo antes de que All for One siquiera lo preguntara. Nasuto ya ha descargado las cámaras de seguridad externas de la escuela y está accediendo a las de la ciudad. Todo el incidente quedará grabado. Hisashi asintió, sin que su mirada se suavizara en lo más mínimo. ¿Qué pasó? Kurohiri lo trajo aquí en cuanto lo encontraron. Iba de camino a casa, pero mucho más tarde de lo habitual. La escuela le envió un correo electrónico para informarle a Kurohiri que Izuku estaba castigado, pero llegó más tarde. Me dijo que algunos chicos lo estaban esperando. No vio a quiénes. All for One hizo un gesto con la mano. Las cámaras lo mostrarán. Kyugai asintió. Izuku me dice que lo derribaron y lo patearon varias veces. Sus moretones coinciden con eso, al igual que la costilla rota. El doctor nos movió ante el gruñido de Gigantomachia. De repente, agradeció la orden previa de Hisashi de contener al hombre. Kyugai presentía que, sin ella, habría varios agujeros en la pared de su edificio y una gran masacre a su paso. Kyugai Garaki llevaba mucho tiempo trabajando con, la mayoría diría que trabajaba para, All for One. Décadas. Había visto al anciano en diversos estados, desde la decepción total hasta la diversión más intensa. Esta expresión era nueva. Era pura ira, rabia, y resistió el impulso de encogerse. Había visto a All for One ligeramente alterado. De hecho, verlo con las heridas que le había causado el anterior poseedor de One for All era el momento de mayor malestar que Kyugai había visto jamás. Eso no era nada comparado a ahora. Excepto que Hisashi Rigi, como se le conocía ahora, también poseía unas técnicas de control del aire impresionantes. Juntó los dedos y respiró hondo varias veces. Dile a Nasuto que quiero la identidad de todos los involucrados. Si alguien se asoma a Izuku, quiero su nombre. Kyugai asintió esperando el resto, porque sabía que habría más. Y luego, mi buen doctor, su nuevo prototipo tendrá mucho trabajo que hacer. Tragó saliva. El tono de ese anuncio era más frío que el del congelador en el que guardaba las muestras. Hisashi no dijo nada más. Se levantó y salió de la habitación, con Gigantomachia pisándole los talones. El doctor Garaki dio un suspiro de alivio. No había hecho nada malo, pero presentía que vería a quienes sí lo habían hecho. Finalmente. All for One era así de paciente, y eso lo hacía estremecer. Solo podía esperar que esa paciencia no se aplicara a él. Hisashi permaneció en silencio mientras su hijo despertaba. Había tenido una noche ajetreada trabajando con Nasuto. El hombre era experto en su trabajo y había podido comparar las grabaciones para identificar a los niños que habían atacado a Izuku. Ahora tenía 3 nombres, su historial completo y el de sus familias. Kenta Abe parecía ser el cabecilla. Pertenecía a una de las clases superiores a Izuku, la misma clase que Himiko Toga. Su don era moldeador de sombras. Tenía la capacidad de transformar las sombras proyectadas por otros seres vivos en cualquier... Eso era todo. No hacía nada más. Zakuro Kitagawa estaba en la clase de Izuku. El chico podía cambiar la percepción de los demás, especialmente el color de su cabello y ojos. No era un cambio real, sino simplemente la percepción. Hisashi había leído sobre la especulación de Izuku en su cuaderno, pero su hijo nunca había tenido la oportunidad de averiguarlo. Nasuto había recopilado la información para él, sabiendo que en este caso All for One buscaba la perfección. Estaba ligeramente interesado en lo que el don de Zakuro podría hacer si despertara, hasta qué punto podría cambiar la percepción, pero esa era una pregunta que nunca tendría respuesta. Atsushi Ueno pertenecía a una de las otras clases de nivel 3. Tenía una peculiaridad interesante. Se había registrado como espacio y consistía en la capacidad de guardar cualquier cosa en un bolsillo. Sonaba fascinante, y Hisashi se alegró mucho de que Atsushi se hubiera ofrecido a dársela, porque nada más compensaría su ataque a Izuku. El chico se había contenido un poco, así que All for One se lo tomaría con más calma. Hisashi observó cómo los ojos de Izuku parpadeaban un par de veces y no dijo nada al verlos oscurecerse por el dolor. Izuku respiró entrecortadamente, lo que denotaba dolor. Esperó a que Izuku lo viera. «Papá. Estoy aquí, mi pequeño dragón», dijo All for One, inclinándose hacia adelante para que Izuku pudiera verlo. «Me duele». «Lo sé», respondió. «El doctor Garaki te dio analgésicos anoche y te mantuve dormido. ¿Necesitas más?» Vio que Izuku lo consideraba, pero al final negó con la cabeza. Hisashi le pidió a Kurohiri que le echara algo en el desayuno. Entonces vio que Izuku abría los ojos de par en par e intentó incorporarse.
All for One extendió su gran mano y presionó suavemente a su hijo para que se sentara, pero Izuku seguía empujándolo, así que Hisashi lo ayudó a incorporarse. Escuela. Dijo Izuku con los ojos muy abiertos para explicar su insistencia. Negó con la cabeza. Hoy no vas. Eso no estaba abierto a discusión. Pero, no vas hoy. Son órdenes del médico, le echó la culpa a Kyudai. ¿Recuerdas lo que pasó? Preguntó antes de que Izuku volviera a objetar. La respuesta no fue la que esperaba. Izuku se abalanzó sobre él, se arrojó a sus brazos y sollozó. Lo siento. Lo siento, repitió. All for One no dijo nada. Movió las manos para frotar la espalda de su hijo. Tuvo cuidado de no presionar demasiado la costilla, pero sabía por experiencia que el movimiento de las manos sería reconfortante para Izuku. Aplicó una ligera dosis de frío. El doctor le había dicho que aplicar hielo sería beneficioso. Finalmente, las lágrimas se le pasaron e Izuku lo olió y se acurrucó más cerca. Hisashi esbozó una leve sonrisa. ¿De qué te arrepientes, Izuku? Preguntó somnoliento mientras se recostaba, abrazando firmemente al chico de ojos verdes. Izuku tardó unos instantes en responder y, antes de hacerlo, sorbió con fuerza, despejándose la nariz. Dijo algo. Incluso con la audición mejorada de All for One, Hisashi no pudo entenderlo. Respiró hondo, dejando que Izuku sintiera el suave movimiento. ¿Qué fue eso? Murmuró. Lo siento, dijo Izuku con claridad esta vez. Usemidon, añadió. Eso no era lo que esperaba, pero sinceramente, Hisashi esperaba que Izuku asumiera la culpa de las acciones de los matones. Puede que fueran jóvenes, pero no tenía otra palabra para ellos. Examinó brevemente a su hijo con All for One. No había ningún don extra, así que Izuku debió haber usado aliento de fuego o Kaeli Imperium. Izuku, dijo Hisashi, aún en voz baja. No hay nada que lamentar. Si no hubieras usado un don, nunca te habrías escapado, y eso es mucho más importante. Era mucho más importante asegurarse de que Izuku comprendiera que no se podía confiar en la gente. Sintió que Izuku asentía, pero solo una vez, y Hisashi siguió acariciándole la espalda. All for One dejó que el silencio se prolongara un rato antes de volver a hablar. Te dije, Izuku, que la gente es cruel y que a estas personas es a quienes debes proteger. Los niños reflejan la verdad de la sociedad. Y la verdad es que la sociedad no es buena. Te trataron así, Izuku, porque para ellos eres diferente. Creen que eres débil. Mantuvo la voz suave, casi un murmullo, lo que hizo que Izuku se esforzara por escuchar cada palabra porque sabía que la franqueza a menudo era tan importante como el significado. Pueden aprender, insistió Izuku. Izuku, reprendió suavemente. No son héroes, su hijo cambió de táctica. Los héroes son mejores. All for One volvió a suspirar. Los héroes son personas, mi pequeño dragón, le recordó a su hijo. Pero la insistencia de Izuku era inquietante. Que aún quisiera ser un héroe, incluso ahora, no era solo terquedad, sino que rozaba la obsesión. No permitiría la obsesión. Esto requería planes adicionales, y tal vez revelar información clave. Con cuidado, por supuesto. Por ahora, sin embargo, Izuku solo necesitaba que estuviera allí. Son mejores, insistió Izuku. Ya lo verás, mi pequeño dragón, le dijo Hisashi. Algún día lo verás. Ted Tomura estaba encorvado en la mesa. Tenía una mano en cada brazo. 4 agarrándose el pecho y 2 alrededor del cuello. Ninguna le cubría la cara. Apoyaba la barbilla en la palma de una mano, mientras tamborileaba sobre la mesa con los dedos de la otra, sin guante, en patrones cada vez más complejos. ¿Y por qué dejaste que lo hicieran? Preguntó. Izuku lo miró. ¿Hacer qué? Preguntó. El chico mayor simplemente lo miró. A pesar de tener 7 años, Izuku sabía lo que quería. Podrías haberlos quemado. Podrías haberlos apartado. ¿Por qué dejaste que te rompieran una costilla? Eso es algo que hace un PNJ. Ojos verdes fijos en la mesa. A veces, solo a veces, un héroe se dejaba herir en los juegos de Tomura, pero no era frecuente. Normalmente se defendían, pero, papá dijo que no podía usar un don, le dijo Izuku. Oh, respondió Tomura, y parecía que era la primera vez que oía hablar del requisito. Aún podrías haber escapado, concluyó. Izuku había estado entrenando físicamente con Kurohige y, aunque aún estaba débil, era bastante rápido. Para su edad. Eran demasiados, dijo Izuku. Había hablado de esto con Kurohige y con el Dr. Garaki. Ambos querían saber los detalles. Kurohige lo había estado buscando y supo que algo andaba mal en cuanto lo vio.
Ni siquiera esperó y lo envió directamente al doctor. Este le limpió los rasguños y le dio un medicamento para aliviar el dolor. También le tomó una radiografía y le explicó que la costilla le dolería durante un tiempo, pero que no podía hacer nada más. El doctor le dio a Kurohiri más medicamento que Izuku podía pedir si sentía dolor. Tomura lo miró fijamente. «¿Y esa es la gente a la que quieres proteger?», resopló. Incluso para un niño de casi 8 años, la insinuación era clara. Sus compañeros eran malos. Izuku mordió el labio. Los héroes protegían a todos, buenos y malos. Lo sabía. Había salido en algunas entrevistas con héroes en la televisión que Kurohiri le dejó ver. Algunos incluso decían que también querían salvar específicamente a los malos. Por eso quería ser un héroe. No era que fueran geniales ni que pudieran usar sus dones, sino que salvaban a todos. Y eran buenos. Al menos la mayoría de ellos eran buenos. Él sabía que algunos fueron engañados porque atacaron a su padre y su padre no era un villano. Pero y algunos de sus compañeros decían que querían ser héroes. Y el doctor, su padre, Kurohiri y ahora, incluso Tomura, le decían que sus compañeros eran malos. Eran malos cuando lo insultaban. Eran malos cuando le quitaban sus cosas. Eran malos cuando lo golpeaban. Eran malos cuando lo pateaban. Eran malos cuando amenazaban con desnudarlo. Eran simplemente malos. ¿Y querían ser héroes? El doctor les había explicado que la mayoría no lo lograría. Izuku se quedó perplejo hasta que se lo mostró en números. Izuku nunca se había dado cuenta de que había tanta gente en el mundo. Pero en Japón, había unos 200 policías por cada 100.000 habitantes, con otros 50 héroes o compañeros. Eso significaba que solo una persona de cada 2000 se convertía en héroe o compañero. Eso era mucho menos que incluso quienes no tenían don. No había 2000 personas en su escuela, así que las probabilidades de que uno de ellos se convirtiera en héroe eran escasas. Aún así, querían intentarlo. Y quizá lo lograran. Los profesores siempre decían que tenían peculiaridades maravillosas que podían usar para convertirse en héroes. Pero eran malas personas. ¿Fue así como aparecieron los héroes malos? Izuku se sintió tan confundido. Tomura rió entre dientes y se levantó. Izuku se tensó cuando el chico mayor le dio una palmadita en el hombro. «Lo resolverás, héroe», dijo mientras se marchaba. Izuku miró la mesa. No sabía qué hacer. «Ted, pequeño señor». «Gigantomaquia». Saludó Izuku al hombre corpulento. Era media tarde y tenía el día libre. Intentaba escribir en sus cuadernos de peculiaridades, pero no podía concentrarse. Tenía demasiados pensamientos contradictorios sobre lo sucedido y su significado. Izuku no lo sabía conscientemente. Solo sabía que escribir en su cuaderno de peculiaridades ese día no le satisfacía. El hombre grande extendió la mano y luego se detuvo. «Está bien», lo tranquilizó Izuku. «Estoy bien». Era casi cierto. Le dolía un poco la costilla y los moretones también, pero estaba bien. Se recuperaría. Gigantomachia no hizo muchas expresiones, pero Izuku pudo ver que el enorme hombre estaba aliviado. Fue un alivio que Gigantomachia no hiciera ningún otro comentario. «¿Quieres jugar a las escondidas?», preguntó Izuku de repente. Necesitaba algo que hacer. El gigante le sonrió e Izuku supo que era un sí. «Kurohiri». Llamó al camarero, levantándose de un salto de la mesa. Siseó cuando el movimiento le provocó una punzada de dolor en la costilla. También hizo que Gigantomachia se sobresaltara, pero Izuku le hizo señas para que se detuviera. «Sí, Izuku». Kurohiri apareció en la puerta. «¿Podrías trasladarnos a la sala de entrenamiento?», preguntó Izuku. «No puedes entrenar hoy», le recordó el hombre brumoso. «No lo soy», respondió Izuku. «Es para jugar a las escondidas». Los ojos amarillos de Kurohiri lo miraron por unos instantes. «Sé amable», le dijo a Gigantomachia mientras se expandía. Izuku no captó el significado de la mirada que intercambiaron la puerta de disformidad y el hombre enorme al atravesarla corriendo. Fue suficiente para que dos sirvientes de All for One se entendieran antes de que Gigantomachia atravesara pesadamente a Kurohiri. Kurohiri fue asignado a Tomura, y esa responsabilidad era prioritaria. Pero quienes atacaron a Izuku debían ser cautelosos. Así como All for One no perdonaba ni olvidaba, ellos tampoco. La señora Shuyona reprimió el impulso de estremecerse al ver la figura sentada frente a ella al otro lado del escritorio. Daba muestras de ser amable, pero ella no podía evitar la sensación de que podría desquitarse sin siquiera levantarse de su silla al otro lado del escritorio. Vestía un sencillo traje negro, pero lo llevaba de una forma que parecía natural.
Había visto a muchos hombres con traje, e incluso en quienes lo usaban a diario, a menudo se percibía cierta incomodidad. Este hombre no lo demostraba. Y ella notaba que el traje estaba hecho a medida. Específicamente a su medida. Eso significaba dinero. Tenía el pelo blanco, una sonrisa amable y había sido educado con su personal. La secretaria de la escuela estaba prácticamente babeando. Pero nada de eso cambió el sentimiento que tenía. Ella no quería estar aquí. Me temo que el castigo que propone me parece manifiestamente inadecuado, dijo con suavidad. ¿Qué castigo? Quiso preguntar Yuyona. Aún no había asignado ninguno. Y el incidente fue, bueno, ¿qué hacías cuando un chico sin peculiaridad provocaba a los demás deliberadamente? No era su culpa, y aunque habían sido un poco exaltados en su discusión, el chico debería saber que era mejor para él guardar silencio. Solo le estaban enseñando eso, ya que parecía que la detención con Rika no había tenido ese efecto. Tampoco la detención con Semai. Espero que sean representativos del crimen, decía el hombre que estaba frente a ella. Creo que podemos ser razonables, dijo la señora Shuyona. Dada la naturaleza del incidente, tuvo que hablar con los padres de todos los involucrados. El señor Isashi Rigi había conseguido la primera cita. De hecho, él había hecho los arreglos con su secretaria. Los padres de Kenta Abe, Sakuro Kitagawa y Atsushi Ueno aún no habían confirmado sus citas. La frase le valió una media sonrisa. No fue tranquilizadora. Oh, creo que descubrirás que soy un hombre muy razonable. Su hijo ha sido un alborotador en esta escuela desde que llegó, respondió la señora Shuyona. Sabía que el señor Rigi era el director del JBQC, pero eso no significaba nada en este caso. Tiene varias marcas en su expediente y simplemente no se comporta como debería. Era asombrosa la cantidad de información que podía proporcionarse con un simple cambio de rasgos faciales. Shuyona pudo ver una expresión burlona y divertida en su rostro y, por un instante, sintió un miedo absoluto antes de calmarse. No había nada que temer. ¿Y cómo debería comportarse mi hijo? La pregunta no tenía ni un tono de desafío. La hizo como si buscara información ociosa. No tiene peculiaridades, dijo la directora Shuyona con suavidad. Sería mejor que estuviera, hizo una pausa, considerando sus palabras. Quería decir visto pero no oído, pero no era correcto. Nadie quería verlo tampoco. Silencio, terminó Shuyona. Ah. Era bastante incongruente verlo recostado, como si esta fuera su oficina. No se preocupe, el año que viene estará tranquilo, ya que matricularé a mi hijo en otra institución. Eso fue una sorpresa. Apenas se había inscrito este año. Con gusto te lo facilitaremos, indicó Shuyona. Me alegra oír eso, ya que su inscripción correrá a tu cargo. No, no lo hará. Ni siquiera tuvo que pensar en esa respuesta. Sí, lo hará, dijo. Porque ese es mi precio por no emprender acciones legales. Ante eso, tuvo que contener las ganas de reír. La inquietud que había sentido antes se desvaneció. Señor Rigi, dijo Shuyona, sé que es un hombre bastante rico, pero emprender acciones legales por esto sería una pérdida de tiempo y dinero. No habría ninguna condena. Si bien su escuela nunca había sufrido acciones legales, otras sí por incidentes similares, y los castigos fueron muy razonables. Y le aseguro que cualquier cargo que presente se mantendrá. Para usted, para la escuela, para los involucrados, le dijo el señor Rigi con una sonrisa. No había ni rastro de duda en su voz. Shuyona resopló mientras se preguntaba por qué había tenido miedo. Son 7. No podrás presentar cargos contra los niños. Creo que subestimas lo que puedo hacer, respondió, todavía completamente seguro de sí mismo. Antes de que pudiera responder, Shuyona fue interrumpida por su teléfono. No era el de su escritorio, el que usaba para asuntos escolares. Era su teléfono personal. ¿Querrás responder eso?, comentó Isashi Rigi. Su diversión había vuelto. Ella lo fulminó con la mirada, pero contestó el teléfono, ignorando su grosería. No reconoció el número, pero de todas formas pulsó aceptar en la videollamada. Hola. Dijo Shuyona antes de que la imagen se aclarara. ¿Directora Shuyona? Fue la pregunta inmediata. Casi no pudo responder. En la pantalla estaba el ministro de Educación, Koichi Agiuda. El miedo que Shuyona había logrado controlar regresó con fuerza. Isashi Rigi le dedicó una de esas sonrisas que, sin palabras, le indicaban que tenía todas las de ganar. Ella logró asentir. ¿En qué demonios piensas permitir que ataquen a una estudiante?, gritó el ministro.
Cualquier pensamiento que Suyona pudiera haber tenido sobre mantener la conversación privada se esfumó, pero el señor Rigi definitivamente había insinuado que sabía quién iba a llamar. Con todo respeto señor, el estudiante en cuestión tiene varias marcas en su expediente, intentó defenderse, aunque sabía que no funcionaría. El ministro no parecía convencido. Soy consciente de ello, le dijo, sosteniendo un expediente. ¿De verdad creías que te saldrías con la tuya? Preguntó. Parecía disgustado. El ministro Agiuda negaba con la cabeza. No se tolerará que encubran los crímenes de sus estudiantes delincuentes culpando a otros. Estos serán expurgados. Pero es un alborotador en clase. Objetó Suyona. Ah, sí, dijo el ministro, y ella notó que se burlaba de ella. El supuesto detonante de el ministro hizo una pausa. Parecía incómodo. Episodio, concluyó. ¿Pensaron siquiera en las implicaciones o simplemente se opusieron a que un niño de 7 años los pusiera en ridículo? Francamente, si un niño lee la revista de biología experimental a los 7 años, entonces buscaría alguna peculiaridad de inteligencia. Y si no la tiene, acepte que es más inteligente que todos nosotros. Y cultive esa inteligencia. Pero no, ¿qué hiciste? Gruñó el ministro. Había verdadera ira en su voz. La expresión de Hisashi Rigi no cambió, aunque Suyona se sentía cada vez más mal con cada palabra del ministro. Aún se veía seguro y engreído. Tu profesor idiota lo menosprecia y luego lo castiga. Y para agravar el problema, ni siquiera se aseguran de que un niño de 7 años salga sano y salvo de la escuela. Esto le ha causado una costilla rota, muchos hematomas y quién sabe qué otros traumas. También me han informado de que le han robado una gran cantidad de bienes al hijo de Hisashi durante el año y no se ha hecho nada. Le darás a Hisashi Rigi lo que quiera para que esto desaparezca, y lo que él quiera lo considerarás barato. Suyona tuvo la impresión de que el ministro quería colgar el teléfono de golpe, pero no lo hizo. En cambio, respiraba con dificultad después de esa diatriba. ¿Me entiendes? Preguntó con furia. Ella logró tragar saliva y asintió levemente. Me miró fijamente durante unos instantes más antes de colgar. Antes de que Suyona pudiera decirle algo a Hisashi Rigi, que no se había movido, otro tono de llamada resonó en su oficina. ¿No te importa, verdad? Preguntó Hisashi mientras sacaba su teléfono. Suyona seguía conmocionada por lo sucedido. Negó con la cabeza, sin atreverse a hablar todavía. El director Suyona observó mientras Hisashi sostenía el teléfono y luego presionaba a aceptar. Koichi, me alegra saber de ti, saludó a la persona que llamaba. Fue entonces cuando Suyona supo lo superada en maniobras que estaba. Ojalá fuera en mejores circunstancias, afirmó el ministro. Suyona quiso interrumpir. Quería decirles que lo entendía, pero el miedo había regresado. No solo se había duplicado, era casi tangible. Podía sentirlo enroscándose a su alrededor y no sabía qué hacer. Son tiempos difíciles, respondió Hisashi. No podía ver con claridad la imagen del ministro, pero creyó verlo asentir. Que su hombre me envíe una copia de lo que quiera, dijo el ministro. Me aseguraré de que se tramite. No será demasiado oneroso, dijo Hisashi. Lo sé. Eres demasiado indulgente, respondió Koichi. Avísame si quieres algún cambio. Lo haré. Gracias, Koichi. De nada, Hisashi. Lo sabes, respondió el ministro. Hisashi asintió y la conversación terminó. El hombre de pelo blanco la miró. Seguía sonriendo. ¿Espero que eso aclare mis credenciales? Preguntó, y Suyona no tuvo que imaginarse el tono de superioridad en su voz. ¿Qué quieres? Preguntó, recordando que el ministro le había pedido una copia. Eso significaba que Hisashi debía haber discutido todo el caso con el ministro, incluyendo su venganza. No pudo decir nada cuando él pareció saborear su victoria. Como indicó Koichi, borrarás las marcas del registro permanente de Izuku y no permitirás que nadie más entre en él, le dijo. También te asegurarás de que nadie vuelva a tocar a mi hijo. Esa frase fue un gruñido dirigido a ella y Suyona notó que Hisashi apretaba los dientes. Pensó que no era eso lo que quería. Más bien pensó que quería tenerlos en su garganta. Suyona asintió. Parecía bastante sencillo, pero parecía demasiado fácil, incluso si tuvieran que pagar la matrícula. No espero que cambies la actitud de tu maestro hacia Izuku. De hecho, sospecho que si lo hiciera, lo confundiría, así que no lo intentes. Ella asintió. Para los niños involucrados en este lamentable suceso, espero que se incluyan las anotaciones pertinentes en sus expedientes, al igual que hago con otros que sé que han estado encubriendo. Suyona asintió de nuevo.
Hisashi Rigi no necesitó decir que estaría comprobando. Sabía que eso ocurriría. Guardó silencio unos instantes, esperando a que ella hablara, y ella se dio cuenta de que aún no se había abordado la parte principal. ¿En qué escuela matricularán a Izuku? Su rostro se tornó pensativo. Aún no lo he decidido. Ella asintió de nuevo y luego respiró hondo, preparándose. No cambiará, le dijo la directora Suyona en voz baja. Hisashi ladeó la cabeza ligeramente y su cabello blanco cayó hasta cubrir la mitad de sus ojos. No cambiará nada, repitió Suyona. Lo único que estás haciendo es desplazar el problema, explicó. Seguirá sin peculiaridades. El padre de Izuku le dedicó una sonrisa. No estaba segura de si era condescendiente o no. Era extraña. Suyona no la descifró. Izuku tiene fe, dijo Hisashi lentamente, y ella notó que él la entendía. Izuku tiene fe en que la humanidad será mejor que nosotros, explicó. No pudo evitar una mirada de incredulidad. Una cosa era que alguien normal tuviera ese pensamiento, pero ¿y un niño sin peculiaridades? Les iría mucho mejor aprendiendo a callarse y a aceptar lo que les dieran. Hisashi Rigi podría pensar que estaba haciendo lo correcto con su hijo, pero estaba siendo cruel. Cuanto antes aprendiera Izuku, mejor, pero parecía decidido a consentir a su hijo. Ella suspiró, permitiéndole verlo. El mundo no será amable con Izuku. Ante eso, Hisashi Rigi le dedicó una sonrisa claramente superior. Creo que descubrirás que es más amable de lo que crees. Por un momento, no lo entendió, y luego recordó la entrada del diario que había iniciado esto. ¿Crees en esa investigación? Había demasiados sí en esa investigación. Si creías que los quirks eran inestables. Si creías en la singularidad de los quirks. Si creías, tenías que creer en muchas cosas. La singularidad de los quirks no era una teoría nueva y, claro, había quirks que se estaban volviendo cada vez más poderosos, pero había otros que apenas eran quirks. Los sin peculiaridades estaban un paso por debajo. Esa investigación era un sueño, probablemente escrita por alguien que simpatizaba con ellas. No se había molestado en preguntar sobre el autor. La respuesta en línea al artículo hablaba por sí sola. Nadie se lo tomaba en serio. Si bien muchas peculiaridades están adquiriendo importancia, con cada generación sucesiva, cada vez más peculiaridades se están volviendo inestables, le informó Hisashi. La investigación no, levantó una mano. Ya veremos, interrumpió, pero no ofreció más explicaciones. Confío en la capacidad de adaptación de Izuku, dijo Hisashi Rigi mientras se levantaba. Suyona negó con la cabeza y entonces la frialdad que había sentido por él regresó, intensificada. Ya no es asunto tuyo, le dijo deliberadamente, y ella supo que la habían despedido. No dijo nada mientras él se marchaba, y solo después de que se fuera, se estremeció. El director Suyona no quería volver a ver a Hisashi Rigi nunca más. Ted, All for One llamó a la puerta de Izuku antes de que él la abriera. Su hijo estaba boca abajo con la cabeza entre las manos. Podía oler la sal de las lágrimas. Debería haber sido un día divertido para Izuku, a pesar del dolor de costilla desde que Hisashi le había dado el día libre. Pero aquí estaba llorando, no viendo peleas de héroes, lo cual era una victoria para All for One, sino preocupado por otros motivos. Mi pequeño dragón, dijo en voz baja. Izuku no levantó la vista, pero por el movimiento, Hisashi supo que era consciente de su presencia. Entró en la habitación y se sentó en la cama. Izuku se movió y Hisashi lo abrazó. El año que viene irás a una nueva escuela, Izuku, canturreó. Por unos instantes, creyó que su hijo no lo había oído. Luego se tensó un poco, pero no dejó de llorar. ¿Pero por qué? Le preguntó finalmente Izuku. Hisashi no respondió de inmediato. En cambio, frotó la espalda de Izuku, asegurándose de que sus manos estuvieran calientes. Sabía, cuando te dije que no usaras tu don, que sería difícil para ti, Izuku. Sabía que habría peligro. La gente es cruel, Izuku. Los niños reflejan a los adultos y, aunque sabía que habría dolor, no sabía que sería tan terrible. De hecho, era casi cierto. Pensó que esto habría ocurrido mucho antes ese mismo año. ¿Pero por qué? Repitió Izuku. La gente teme lo que no entiende. ¿Es por eso que los héroes nos atacaron? Sí. Por eso nos atacaron los héroes. Porque tenían miedo, intentaron hacerme daño. Tus compañeros te tienen miedo, Izuku. ¿De qué tienen miedo? Eres diferente, Izuku. Tus compañeros no son amables porque eres diferente. Y porque te perciben como débil. Los héroes son iguales, Izuku. No protegen a los débiles, se protegen a sí mismos.
Los héroes son mejores, objetó Izuku. Todavía estaban en esa discusión. No, no son Izuku. Ojalá lo fueran, pero no lo son. Pero yo no, lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé. No tienes miedo, pero eres diferente. Eres especial. Eres precioso. Eres mejor que ellos y no dejaré que te vuelvan a hacer daño, añadió con fiereza. No todos son malos, dijo Izuku. Lo sé, mi pequeño dragón. Lo sé, pero la mayoría lo son. Y te lo demostraré. Izuku no dijo nada. All for One pensó que quizá quisiera hacerlo, pero la realidad de su costilla rota impidió que muchos argumentos se interpusieran. Durante el verano, Izuku descubriría la verdad sobre los héroes, y al año siguiente, cualquier duda se disiparía. Isashi canturreó suavemente mientras Izuku lloraba hasta quedarse dormido. Tomura ya veía las cosas a su manera, pero Izuku era terco. Sin embargo, el trabajo realizado ahora daría sus frutos con creces cuando Izuku estuviera a su lado. Solo necesitaba un poco de paciencia. Y después de 200 años, era bueno en eso.